Renata pensó que la pluma de cerdo sería la parte más difícil del día, hasta que su pasado violento apareció en la puerta de la granja. Pero Jonas Vale no es tan agricultor y no está dispuesto a dejarla correr nuevamente. Antes de entrar en la historia, comente a continuación en qué parte del mundo estás viendo desde hoy. El sol de la mañana golpeó la granja de Golden Grove, haciendo que el aire sea grueso y pesado. Renata Díaz se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y continuó paliando. La pluma de cerdo no iba a limpiarse. A los 26, Renata esperaba una vida diferente, pero las esperanzas eran lujos que ya no podía permitirse. Todo lo que necesitaba ahora era un cheque de pago y un lugar donde nadie la encontraría. «Te perdiste un lugar», dijo una voz profunda detrás de ella. Renata saltó, casi dejando caer la pala. Se giró para ver a Jonas Vale, el dueño de la granja, de pie en la entrada de la pluma. Su marco alto bloqueó la luz del sol, arrojando una larga sombra a través del piso de tierra. «Lo siento», dijo rápidamente, agachándose la cabeza y moviéndose al área que había señalado. «Lo haré de inmediato». Jonas la observó por un momento. Había algo en este nuevo trabajador que lo molestaba. No de mala manera, pero de una manera que lo hizo notar cosas a las que no había prestado atención en años, como se veía la luz de la mañana cuando se filtraba a través de las ventanas del granero, o cómo los lechones chillaban con deleite cuando fueron alimentados. «Estás bien», dijo finalmente. «Solo asegúrate de obtener todas las esquinas. Estos cerdos son más desordenados de lo que parecen». Renata asintió sin mirar a los ojos. Ella había aprendido de la manera difícil de que hacer contacto visual con los hombres podría ser peligroso. Podría confundirse con interés, por invitación, y ella no estaba invitando a nadie a su vida nunca más. Cuando Jonas se alejó, exhaló lentamente. 2 semanas en Golden Grove Farm y había logrado mantenerse para sí misma. Solo unos pocos meses más de trabajo y ella tendría suficiente dinero para mudarse nuevamente. En algún lugar aún más remoto. En algún lugar más seguro. Jonas Vale se sentó en la mesa de su cocina, pasando por las cuentas de la granja. Los números se habían convertido en su refugio desde que perdió a su hermana hace 3 años. Los números no te dejaron. Los números no murieron en accidentes que podrías haber evitado. Su café se había enfriado, pero lo bebió de todos modos. A través de la ventana pudo ver a Renata caminando hacia la vivienda de los empleados al borde de la propiedad, una pequeña cabaña que ofreció a los trabajadores estacionales. Se movió como alguien que llevaba un peso invisible, con los hombros ligeramente encorvados, sus pasos medidos. La granja había estado en la familia Vale durante generaciones. Jonas había crecido aquí con su hermana menor, Emma. Habían subido los robles, perseguían las gallinas y escondidas en el Highloft durante las tormentas eléctricas de verano. Pero Emma se había ido ahora, y la granja se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Jonas cerró su libro mayor y se puso de pie. No estaba seguro de por qué se sentía obligado a saber más sobre Renata Díaz. Tal vez era la forma en que ella parecía desvanecerse en el fondo cada vez que alguien se acercaba. Tal vez fue la forma en que susurró a los animales cuando pensó que nadie estaba escuchando. O tal vez fue solo que su granja no se había sentido como en casa en 3 años, y de alguna manera su presencia hizo que el silencio fuera un poco menos ensordecedor. A la mañana siguiente, Renata se levantó antes del amanecer. Ella prefería las primeras horas, cuando el mundo estaba quieto y tranquilo, sin voces, sin demandas, sin miedo. Se hizo un simple desayuno, tostado y café, y se dirigió al granero. La granja era hermosa a esta hora, bañada con luz suave y dorada. Por un momento, se permitió disfrutarlo, para fingir que este lugar pacífico podría ser un hogar real. Pero las casas no estaban a salvo. Ella había aprendido esa lección demasiado bien. Los cerdos la saludaron con entusiastas gruñidos. Ella sonrió mientras llenaba sus canales con feed. «Buenos días, pequeños», dijo suavemente. «¿Dormiste bien? Mejor que yo, apuesto». «No suelen responder», dijo Jonas, apareciendo en la puerta del granero.
Renata se congeló, avergonzada de ser atrapada hablando con los animales. Lo siento, yo era solo. No hay necesidad de disculparse, interrumpió Jonas. Mi hermana solía hacer lo mismo. Dijo que los cerdos eran mejores oyentes que la mayoría de las personas. Renata se relajó ligeramente. Ella tenía razón. Jonas entró en el granero llevando 2 tazas. Él le dio uno. Te trajo un café. Todavía hace calor, a diferencia de las cosas en la sala de descanso. Renata dudó antes de tomar la taza. Nadie había traído su café en mucho tiempo. Nadie había hecho nada bueno por ella sin querer algo a cambio. Gracias, dijo con cautela. Me dirijo a la ciudad para obtener suministros, dijo Jonas. La tienda de feeds, la ferretería, el supermercado, algo que necesite. Renata sacudió la cabeza. Ir a la ciudad significaba ser visto. Ser visto significaba ser recordado. Ser recordado significaba ser encontrado. Estoy bien, dijo. Jonas asintió. No empujó más. Si cambias de opinión, volveré alrededor del mediodía. Después de que se fue, Renata miró el café en sus manos. Era bueno, rico y fuerte. Nada como las cosas diluidas que hizo para sí misma. Era una pequeña amabilidad, pero se sintió enorme después de tanto tiempo sin ninguna amabilidad. Tomó otro sorbo y regresó a su trabajo, tratando de ignorar el calor que se extendía por su pecho, que no tenía nada que ver con el café. Jonas condujo su camioneta por el camino polvoriento que conduce a la ciudad. Su mente seguía regresando a la cara de Renata cuando le ofreció el café, la fuerza mezclada con sospecha, como si no pudiera entender por qué le haría algo bueno. Los 3 años transcurridos desde la muerte de Emma, Jonas se había retirado del mundo. Dirigió la granja de manera eficiente pero mecánica. Habló con la gente cuando fue necesario, pero evitó formar conexiones. Sus días eran predecibles, programados y vacíos. Pero algo sobre Renata había roto su rutina cuidadosamente construida. Tal vez fue la forma en que le recordó a Emma, no en looks, sino de esa manera gentil que ella tenía con los animales. O tal vez era algo completamente diferente. Un reconocimiento de otra persona que tenía dolor como una sombra. La ferretería fue su primera parada. Mientras cargaba bolsas de uñas y rollos de alambre de esgrima en su camioneta, Bill Murphy, el propietario, se apoyó contra el portón trasero. «Escuché que tienes un nuevo trabajador en Golden Grove», dijo Bill. «Cosa bastante joven por lo que escucho». Jonas frunció el ceño. No le gustaban los chismes, especialmente sobre sus empleados. «Renata es un gran trabajador». «¿De dónde venía?», preguntó Bill. «No creo que la haya visto antes». «No lo sé, no preguntes», respondió Jonas con curiosidad. «Mientras ella haga su trabajo, su negocio es suyo». Bill levantó las cejas. «Solo haciendo una conversación, Jonas. No es necesario que todo sea protector». Jonas terminó de cargar su camioneta en silencio. No había querido sonar protector, solo había declarado la verdad. Pero las palabras de Bill resonaron en su mente mientras conducía a la tienda de alimentos. Estaba siendo protector de Renata. ¿Y si es así, por qué? De vuelta en la granja, Renata había terminado de limpiar el bolígrafo y trasladado al gallinero. Las gallinas se triparon nerviosamente mientras recogía los huevos, colocándolos cuidadosamente en una canasta. «No te voy a hacer daño», murmuró, «solo tomando lo que no necesitas». Una de las gallinas más valientes que el resto picoteó en su mano. Renata no se estremeció. El pequeño dolor no era nada comparado con lo que había soportado antes de Golden Grove, antes de correr, antes de que finalmente encontrara el coraje para irse. Sus pensamientos se dirigieron a David, como a menudo lo hacían cuando su guardia estaba abajo. David con su encantadora sonrisa y sus crueles manos. David, que había prometido amarla para siempre y casi la había matado. El recuerdo de su última noche juntos todavía la perseguía. Su rabia cuando ella sugirió que se tomaran un descanso, la forma en que sus dedos se habían cerrado alrededor de su garganta, la negrura que había amenazado con tragarse todo. Ella había escapado mientras él dormía, tomando solo lo que podía llevar. Había estado corriendo desde entonces,
cambiando su nombre, su cabello, su vida con cada nueva ciudad. Y ahora ella estaba aquí, en Golden Grove Farm, limpiando las gallineros y hablando con pollos y tratando de no notar la forma en que los ojos de Jonas Vale la siguieron con una expresión que no pudo leer. No ira, no deseo. Otra cosa. Algo que la hizo curiosa y asustada. El sonido de un motor de camión la sacó de sus pensamientos. Jonas regresó de la ciudad. Renata rápidamente terminó de recoger los huevos y se dirigió hacia la granja para entregarlos. Cuando se acercó, vio a Jonas descargar suministros de su camioneta. Sus movimientos fueron eficientes, practicados. Los músculos de sus brazos se flexionaron mientras levantaba una pesada bolsa de alimento. Renata miró hacia otro lado, recordándose a sí misma que notar tales cosas era peligrosa. Hombres como Jonas, strong y callados hombres que poseían tierras y daban órdenes, estaban acostumbrados a obtener lo que querían, y ella no le quedaba nada que dar. ¿Necesitas una mano con esos huevos?, Jonas gritó. Renata se sorprendió. Ella no se había dado cuenta de que la había visto. No, estoy bien. ¿Dónde debo ponerlos? El mostrador de la cocina está bien, dijo Jonas asintiendo hacia la casa. La puerta está desbloqueada. Renata dudó. Ella aún no había estado dentro de la granja. Su trabajo la mantuvo en los graneros y los campos, que era exactamente como lo quería. Pero ahora Jonas estaba mirando, esperando que entrara. Con una respiración profunda, subió los escalones del porche y abrió la puerta. La cocina era grande y sorprendentemente brillante, con ventanas que miraban sobre los campos. Estaba limpio pero vivido, con sillas no coincidentes alrededor de una mesa de madera y una hilera de tazas de café que colgaban de los ganchos. Renata colocó la canasta de huevos en el mostrador. Luego se volvió para irse, pero algo le llamó a la atención. Una fotografía en el refrigerador, Jonas y una mujer joven, ambas sonriendo ampliamente, sus brazos alrededor del otro. Tenían los mismos ojos, la misma curva para sus sonrisas. «Esa es Emma», dijo Jonas desde la puerta. «Mi hermana». Renata saltó. «Lo siento, no estaba husmando». «Está bien», dijo Jonas colocando una bolsa de comestibles. «Es solo una foto». Pero la forma en que su voz se suavizó cuando dijo que el nombre de su hermana le dijo a Renata que era mucho más que una imagen. «Ella se parece a ti», dijo Renata. Jonas asintió. Todos lo dijeron. Sin embargo, ella era más inteligente y más valiente. ¿Era? Renata preguntó antes de que pudiera detenerse. Una sombra pasó sobre la cara de Jonas. Ella murió hace 3 años. Accidente en la granja. «Lo siento», dijo Renata, y ella lo decía en serio. Ella sabía lo que era perder a alguien, aunque, en su caso, las personas que había perdido todavía estaban vivas. Ya no eran parte de su vida. No podrían serlo si quisiera mantenerse a salvo. Jonas se encogió de hombros, un gesto que parecía destinar a descartar el tema, pero sus ojos tenían un dolor que Renata reconoció demasiado bien. «La vida continúa», dijo, «ya sea que lo queramos o no». Renata asintió. Ella sabía exactamente a qué se refería. Por un momento, se mantuvieron en silencio, 2 personas rodeadas de pérdida. Entonces, Jonas se aclaró la garganta. «¿Tienes hambre?». Estaba a punto de hacer el almuerzo. La oferta atrapó a Renata desprevenida. El almuerzo significaba sentarse juntos, hablar. Significaba decepcionar a su guardia, incluso si solo un poco. «Debería volver al trabajo», dijo. «Incluso los granjeros tienen un descanso para almorzar», respondió Jonas. «Y ayer hice demasiado estofado. De todos modos, es mejor el segundo día». Renata dudó. Había pasado tanto tiempo desde que había compartido una comida con alguien, desde que se había permitido un consuelo más allá de lo necesario para la supervivencia. Pero algo sobre la tranquila oferta de Jonas, la simple amabilidad en sus ojos, la hizo asentir. «Está bien. Gracias». Jonas sonrió. Una verdadera sonrisa, que alcanzó sus ojos y transformó su rostro. «Bien», dijo, «odio comer solo». El estofado era delicioso, rico en verduras del jardín de Jonas y tiernos trozos de carne de res.
Renata se comió lentamente, saboreando cada bocado. No podía recordar la última vez que había comido una comida casera que no había hecho. Comieron en un cómodo silencio por un tiempo, el único sonar el tintineo de cucharas contra tazones y la baja de vacas en el campo. ¿Cuánto tiempo tuviste esta granja?, preguntó Renata finalmente, sorprendiéndose con la pregunta. Jonás levantó la vista. Ha estado en mi familia durante 4 generaciones. Mi bisabuelo construyó esta casa con sus propias manos. Es, Dom, hermoso, dijo Renata honestamente. Toda la granja. ¿Se siente seguro?, Jonás sugirió. La cuchara de Renata se detuvo a medio camino de su boca. Eso era exactamente lo que había estado pensando, aunque no había planeado decirlo. Sí, admitió. Se siente seguro. Jonás asintió como si su respuesta confirmara algo para él. Emma solía decir eso también, que pase lo que pasara en el mundo, Golden Grove siempre estaría aquí, sólido y sin cambios. ¿Tenía razón?, Renata preguntó. La expresión de Jonás se oscureció. No, nada permanece sin cambios, ni siquiera aquí. El dolor en su voz era tan crudo, tan familiar, que Renata se encontró con ganas de alcanzar la mesa y tocar su mano. Pero ella no. Ella no pudo. En cambio, ella cambió el tema. Los cerdos parecen felices, especialmente el pequeño con el lugar en su oído. La cara de Jonás se suavizó. Esa es Daisy. Ella es la rutina de la basura, pero tiene espíritu. Ella trató de escapar esta mañana, dijo Renata con una pequeña sonrisa. Tuve que convencerla con una alimentación adicional. Ella hace eso mucho, dijo Jonás. Emma solía decir que Daisy tenía grandes sueños más allá de la pluma de cerdo. Cerdo inteligente, murmuró Renata. Jonás estudió su rostro. ¿Dónde estabas antes de esto, Renata? ¿Antes de Golden Grove? La pregunta, hecha tan directamente, hizo que el pecho de Renata se apretara. Ella colocó su cuchara, apetito desaparecido. Diferentes lugares, dijo vagamente. Me muevo mucho. ¿Buscas algo?, Jonás preguntó. ¿O huyendo de algo? Renata se puso de pie abruptamente. Debería volver al trabajo. Gracias por el almuerzo. Jonás no trató de detenerla mientras llevaba su tazón al fregadero y lo enjuagó. No hizo más preguntas, pero ella podía sentir sus ojos en su espalda, curioso y preocupado. Renata, dijo cuando ella llegó a la puerta, sea lo que sea que estés corriendo, estás a salvo aquí, lo prometo. La mano de Renata se congeló en el pomo de la puerta. Ella quería creerle, quería confiar en la sinceridad en su voz, pero ella había confiado antes y casi la había matado. Nadie puede prometer eso, dijo suavemente, y salió a la brillante e implacable luz solar. Esa noche sola en su cabaña, Renata no podía dormir. Las palabras de Jonás resonaron en su mente. Estás a salvo aquí, lo prometo. Se levantó y fue a la ventana, mirando la granja bañada a la luz de la luna. A lo lejos podía ver una luz aún encendida en la granja. Jonás también estaba. ¿Despierto? ¿Qué lo mantuvo despierto por la noche? ¿El accidente que tomó a su hermana? ¿O algo más? Algo que llevaba solo, al igual que Renata llevaba sus propios secretos. Por primera vez en meses, Renata se encontró deseando poder hablar con alguien. Realmente habla, sin miedo, sin esconderse. Cuéntale a alguien sobre David, sobre los años de control y abuso, sobre la noche en que finalmente escapó. Pero los deseos eran cosas peligrosas. Condujeron a la confianza, y la confianza condujo a la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad condujo al dolor. Renata se apartó de la ventana y volvió a la cama, tirando de las sábanas hasta la barbilla, a pesar de que la noche estaba cálida. Tenía que recordar por qué estaba aquí. Trabajar, ahorrar dinero, mantenerse oculto. No para formar conexiones. No comenzar a creer en la seguridad o la amabilidad o el aspecto suave en los ojos de Jonás Vale cuando habló de su hermana. Esas cosas no eran para ella. Ya no punta, pero cuando se quedó dormido, sus sueños estaban llenos de bolígrafos y mesas de cocina, y un hombre que le trajo café solo porque él pensó que le gustaría. Un hombre que prometió que estaba a salvo,
Un hombre que estaba empezando a desear poder creer. Pasó una semana en Golden Grove Farm. Los días se establecieron en un ritmo. Por la mañana, las mañanas principales en el granero, las tardes en los campos, las tardes solas en su cabaña. Renata se mantuvo ocupada, enfocándose en sus tareas, hablando solo cuando es necesario. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, para mantener la distancia, las cosas eran changing. Jonas trajo su café todas las mañanas ahora, no con ninguna fanfarria o expectativa, simplemente aparecería en cualquier parte de la granja en la que estaba trabajando. Le entregaría una taza y haría algún comentario informal sobre el clima o los animales antes de continuar con su día. De alguna manera, sin que Renata se diera cuenta, habían comenzado a almorzar juntos. Comenzó con ese primer tazón de estofado. Luego se convirtió en un sándwich al día siguiente. Luego otra comida y otra hasta que fue justo lo que hicieron. Llegar a la cocina de la granja al mediodía, compartiendo comida y trozos de conversación, que evitaban cuidadosamente cualquier cosa demasiado personal. Hoy, Renata estaba reparando una cerca en el campo norte cuando escuchó el sonido familiar del camión de Jonas subiendo por el camino de tierra. Ella miró su reloj, 11:30. Regresó de sus recados matutinos justo a tiempo. Terminó martillar en la última publicación y reunió sus herramientas. Mientras caminaba hacia la granja, se sorprendió al alisar su cabello y se detuvo abruptamente. No importaba cómo se veía. Esta no fue una cita, era solo almuerzo con su jefe. Jonas estaba descargando comestibles cuando llegó a la casa. Él sonrió cuando la vio, esa misma sonrisa cálida que hizo que algo revolotee en su pecho, sin importar cuántas veces se dijo a sí misma que no se diera cuenta. «Tiempo perfecto», dijo. «¿Podrías agarrar esa última bolsa? Tiene el pan». Renata asintió y alcanzó el camión, tomando la bolsa de papel. Su rutina era cómoda ahora. La incomodidad de esas primeras comidas reemplazadas por una facilidad tentativa. En la cocina, Jonas desempacó un recipiente de sopa del restaurante local. «El fideos de pollo de la señora Johnson», dijo. «Lo mejor del condado». Renata puso el pan en el mostrador y fue a lavarse las manos. «Huele bien». «Espera hasta que lo pruebes», dijo Jonas. Emma solía decir que podía curar cualquier cosa, desde un corazón frío hasta un corazón roto. Mencionó a Emma con más frecuencia ahora, pequeñas historias y recuerdos que parecía compartir sin pensar. Renata nunca solicitó más detalles, pero se encontró esperando estos vislumbres de la hermana que claramente había amado tanto. Se sentaron a la mesa, la sopa que se alza en tazones entre ellos. Renata tomó una cucharada e hizo un sonido apreciativo. «La señora Johnson sabe lo que está haciendo. Te dije», dijo Jonas con una sonrisa. Rompió un trozo de pan y lo sumergió en su sopa. «Entonces, ¿cómo va la cerca?» «Casi hecho», respondió Renata. «Debería terminarlo al final del día». Jonas asintió. «Trabajas rápido y minuciosos. No todos se toman el tiempo para hacer las cosas bien. El cumplido la calentó más de lo que debería. Mi padre me enseñó que cualquier cosa que valga la pena hacer vale la pena hacerlo bien». Las palabras se deslizaron antes de que pudiera detenerlas. Ella nunca habló de su familia, nunca mencionó su pasado. Jonas parecía sentir su incomodidad. No saltó sobre este detalle personal raro, no pidió más, en cambio él solo asintió. «Suena como un hombre inteligente». «Lo fue», dijo Renata suavemente, y luego se calló enfocándose en su sopa. Comieron sin hablar por un tiempo, pero no fue un silencio incómodo. Había algo pacífico al respecto, como si ambos entendieran que no necesitaban decirse algunas cosas. Después del almuerzo, mientras Renata estaba enjuagando su tazón en el fregadero, Jonas se aclaró la garganta. «Hay una feria del condado este fin de semana», dijo. «Sábado. Por lo general tomo algunos de los productos de la granja para vender en una cabina. Podría usar un par de manos adicionales si está interesado». Renata se congeló. La feria significaba ciudad, gente, multitudes. Significaba ser visto, ser notado. «No creo que pueda», dijo, sin darse la vuelta.
Estaba planeando limpiar el cobertizo de almacenamiento el sábado. «El cobertizo puede esperar», dijo Jonas. «Y te pagaría más, por supuesto. Sería trabajo, ¿no?» Hizo una pausa. «No, nada más». Renata se volvió entonces, mirando a sus ojos. Él le estaba dando una salida, una forma de decir que sí, sin que significa algo más que un trabajo, pero sus ojos tenían algo esperanzado, algo que hizo su corazón beat un poco más rápido. «No me gustan las multitudes», dijo honestamente. Jonas asintió. «Yo tampoco, en realidad, no desde Emma. Pero la feria es el buen negocio para la granja, y es agradable a veces recordar que hay un mundo más allá de estos campos». Renata lo pensó. Había estado en Golden Grove durante casi un mes, y no había habido señales de David. No hay indicios de que la haya rastreado aquí. Tal vez estaría bien aventurarse en la ciudad, solo por un día, con Jonas a su lado. «Está bien», dijo, finalmente. «Ayudaré». La sonrisa que encendió el rostro de Jonas era como el amanecer rompiendo sobre las colinas. «Genial», dijo. «Nos iremos alrededor de las 7. Es un día ocupado, pero creo que lo disfrutarás. La feria lo tiene todo. Ridicias, comida, música. Emma solía amar el concurso de comer pasteles. Nunca ganó, pero seguro que lo intentó». Renata se encontró sonriendo. «Nunca he estado en una feria del condado». Jonas parecía sorprendido. «¿Nunca? Bueno, entonces definitivamente tenemos que ir. Todos deberían experimentar al menos una buena feria del condado a la antigua en su vida». La forma en que lo dijo, como si él le estuviera dando un regalo en lugar de pedirle ayuda, hizo que el pecho de Renata se apretara con una emoción que no podía nombrar. Gratitud, tal vez, o algo más profundo que no estaba lista para reconocer. «Debería volver al trabajo», dijo. «Esa valla no se arreglará a sí misma». Jonas asintió. «Estaré en el granero si necesitas algo. El tractor está actuando de nuevo». Cuando Renata regresó al campo del norte, trató de clasificar sus pensamientos confusos. Acababa de aceptar ir a la feria del condado con Jonas. No era una cita, lo había dejado claro y también lo había hecho a su manera. Pero era algo, a un paso lejos de esconderse, un paso hacia ¿qué? Ella no sabía, y esa incertidumbre era emocionante y aterradora. El sábado por la mañana amaneció claro y cálido. Renata se despertó antes de su alarma, su estómago con nervios. Se duchó y se vistió con cuidado, eligiendo jeans y una simple blusa azul, nada demasiado notable, pero limpio y ordenado. Ella tiró de su cabello oscuro nuevamente en una cola de caballo y aplicó solo un toque de bálsamo labial. En el pequeño espejo sobre el fregadero de su baño, apenas se reconoció a sí misma. Había color en sus mejillas, un brillo en sus ojos que no había estado allí cuando llegó por primera vez a Golden Grove. Parecía menos embrujada, más presente. Precisamente a las 7 en punto, el camión de Jonas se detuvo fuera de su cabina. Renata respiró hondo, agarró su chaqueta y salió. Jonas estaba apoyado contra el camión, vestido con jeans limpios y una camisa con botones que sacó el azul en sus ojos. Se enderezó cuando la vio, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Mañana», dijo. «¿Listo para su primera feria del condado?» Renata asintió tratando de ignorar el aleteo en su estómago. «¿Qué exactamente estaremos haciendo?» «Vender productos agrícolas, HGGs, miel, algunas verduras», explicó Jonas mientras Letty abría la puerta del pasajero. «Y respondiendo muchas preguntas sobre la agricultura orgánica de la gente de la ciudad que no conocerían un nabo de un rábano». Renata sonrió a pesar de sus nervios. «Parece que estás deseando que llegue». Jonas se rió mientras caminaba hacia el lado del conductor. «No es tan malo. La comida compensa las preguntas tontas. Espere hasta que pruebe el pastel de embudo». El viaje a la ciudad estaba lleno de historias de Jonas sobre ferias anteriores. El año que una cabra se soltó en la carpa de pastel, el verano que llovió tan duro que tuvieron que mover todo al gimnasio de la escuela secundaria. La vez que Emma ganó un oso de peluche más grande que ella en el lanzamiento del anillo. Renata se encontró relajante mientras escuchaba, atraída,
por la forma en que habló sobre sus recuerdos. Hubo tristeza allí, pero la alegría también. Se preguntó si alguna vez podría hablar sobre su propio pasado de esa manera, con tristeza, pero no desesperación. El recinto ferial ya estaba bullicioso. Cuando llegaron, Jonas estacionó en un área designada para vendedores y comenzaron a descargar el camión. Cajas de madera de verduras, cartones de huevos, frascos de miel, todos cuidadosamente empaquetados y etiquetados Buision, el logotipo de Golden Grove Farm. «Estamos en el mismo lugar que el año pasado», dijo Jonas, liderando el camino a través de la multitud. Fin de la fila de los agricultores, cerca de los puestos de comida. Renata siguió muy cerca, luchando contra el impulso de alcanzar su mano mientras la gente presionaba a su alrededor. Mantuvo los ojos bajos, enfocándose en la parte posterior de las botas de Jonas. Un paso, luego otro. Ella podría hacer esto. Su stand era simple pero atractivo, con un toldo verde y una mesa de madera. Jonas rápidamente organizó sus productos, mientras que Renata colgó las señales de precio. En poco tiempo, los clientes comenzaron a acercarse examinando las verduras y haciendo preguntas. Para sorpresa de Renata, se encontró disfrutando de las interacciones. Nadie la miró con sospecha. Nadie parecía estar buscando nada más allá de los huevos de la granja y la miel. Y cuando una pregunta la perseguía, Jonas estaba allí, interviniendo con una sonrisa fácil y una respuesta bien informada. Al mediodía, habían vendido la mitad de su inventario. Jonas revisó su reloj y se volvió hacia Renata. «Es hora de un descanso. Debes tener hambre». Como si estuviera en la señal, el estómago de Renata gruñó. Ella se rió, una verdadera risa que burbujeaba de algún lugar en lo profundo de ella. «Qué hambriento en realidad». «Espera aquí», dijo Jonas. «Nos conseguiré algo para comer. ¿Alguna preferencia?» Renata sacudió la cabeza. «Confío en tu juicio». Las palabras salieron más significativas de lo que ella había pretendido. No se trataba solo de comida, y ambos lo sabían. Jonas sostuvo su mirada por un momento. Luego asintió. «No te defraudaré». Mientras se fue, Renata reabasteció la mesa de sus suministros de reserva. Algunos clientes se detuvieron y ella los manejó con una creciente confianza. Esto no era tan malo. Estar cerca de la gente, siendo visto. Tal vez se había estado escondiendo más de lo que necesitaba. Jonas regresó llevando 2 platos de papel apilados con comida, perros de núcleos, papas fritas rizadas y lo que debe ser el famoso pastel de embudo espolvoreado con azúcar en polvo. «Comida justa», anunció con una sonrisa. «No es exactamente saludable, pero definitivamente tradicional». Se sentaron en sillas plegables detrás de la cabina, equilibrando los platos en sus vueltas. Renata mordió un perro de maíz e hizo un sonido de sorpresa. «Esto es bueno. Todo sabe mejor en la feria», dijo Jonas, mirándola con una expresión suave. «Prueba el pastel de embudo a continuación». Renata rompió un pedazo de la masa frita y se la metió en la boca. La dulzura explotó en su lengua. «Oh, Dios mío», murmuró alrededor del bocado. «Eso es increíble». Jonas se rió. Emma solía comer 3 de esos en un día. Dijo que era la única época del año en que las calorías no contaban. «Mujer inteligente», dijo Renata alcanzando otra pieza. Comieron en un silencio compañero, observando a la multitud fluir más allá de su stand. Familias con niños, adolescentes en grupos, parejas mayores que se toman de la mano, todos disfrutando de los simples placeres de la feria. «Gracias», dijo Renata de repente. Jonas la miró. «¿Para qué? ¿El pastel de embudo?» Renata sacudió la cabeza. «Por traerme aquí, porque...» Ella luchó para encontrar las palabras correctas. «Por hacerme sentir normal de nuevo». La expresión de Jonas se suavizó. «Eres normal, Renata. Lo que te pasó, lo que sea que estés corriendo, no te define». Las palabras la golpearon como un toque físico. Miró hacia otro lado, parpadeando, lágrimas inesperadas. Nadie le había dicho algo así en tanto tiempo. Tal vez nunca. Antes de que ella pudiera responder, una mujer se acercó a su stand. «Jonas Vale, pensé que eras tú». Jonas se puso de pie, limpiando las manos con una servilleta. «Señora Peterson,
Es bueno verte. La mujer, regordeta y de cabello gris, le dio la luz. ¿Cómo has estado, querida? No te vemos mucho en la ciudad en estos días. He estado ocupado con la granja, dijo Jonas. ¿Sabes cómo es? La señora Peterson dirigió su mirada amistosa a Renata. ¿Y quién es esta encantadora joven? Renata se sintió tensa. Esto era exactamente lo que había temido. Preguntas, curiosidad, atención. Pero Jonas se acercó a ella, su presencia tranquilizadora. Este es Renata Díaz. Ella me está ayudando en Golden Grove. Maravilloso conocerte, Renata. Mrs. Peterson dijo calurosamente. Siempre estamos felices de ver nuevas caras en la ciudad. ¿Te quedas mucho tiempo? Antes de que Renata pudiera formular una respuesta vaga, Jonas habló. La posición de Renata es abierta. Mientras quiera quedarse en Golden Grove, hay trabajo para ella. Renata lo miró con sorpresa. No había mencionado nada sobre una posición a largo plazo antes. Su arreglo siempre se había entendido como temporal. La señora Peterson aplaudió las manos. Maravilloso. Jonas necesita a alguien que lo ayude con esa gran granja. Es demasiado para una persona, siempre lo he dicho. Después de comprar una docena de huevos y extraer una promesa de Jonas para venir a su fiesta de Navidad, lo que lo hizo una mueca ligeramente, la señora Peterson se mudó al siguiente stand. Perdón. Por eso, dijo Jonas una vez que estaba fuera de la vista. La señora Peterson significa bien, pero ella es un poco... ¿curioso? Renata sugirió con una pequeña sonrisa. Jonas se rió. Iba a decir interesado en los asuntos de todos, pero entrometido también funciona. Renata dudó. Luego hizo la pregunta que estaba presionando en su mente. ¿Quiso decir lo que dijiste? ¿Sobre mi posición de ser abierta? Jonas miró sus ojos constantemente. Sí, lo dije en serio. Eres bueno con los animales, trabajas duro y tú... Hizo una pausa. Haces que la granja se sienta viva de nuevo. Me gustaría que te quedes, Renata. Si eso es lo que quieres, la sinceridad en su voz hizo que su corazón fuera. Había planeado haberse ido al final del verano, seguir adelante antes de que alguien se acercara demasiado, antes de que se volviera demasiado visible. Pero la idea de abandonar Golden Grove que lea Jonas parecía imposible. Esta granja, este hombre, se había vuelto más importante para ella de lo que alguna vez había tenido la intención. Ya no sé qué quiero, admitió suavemente. Jonas asintió, entendiendo en sus ojos. No tienes que decidir ahora. Solo sé que la oferta está allí. El resto del día pasó en un borrón de clientes y conversaciones. Cuando la feria se estaba quedando abajo, Renata estaba cansada pero contenta. Habían vendido casi todo lo que habían traído y la caja de dinero estaba satisfactoriamente llena. Mientras empacaban la cabina, Jonas la miró. Una tradición justa más antes de irnos, dijo. Si estás preparado para ello. Renata levantó una ceja. ¿Otro pastel de embudo? Jonas sonrió. Aún mejor. La rueda de la fortuna. La mejor vista del condado al atardecer. Renata dudó. La rueda de la fortuna significaba estar en alto, visible para todos. Pero también significó unos minutos solo con Jonas, lejos de las multitudes y preguntas. Está bien, dijo. Vamos a hacerlo. Caminaron juntos por el recinto ferial, ahora bañados a la luz dorada de la tarde. La rueda de la fortuna se avecinaba. Sus luces de color recién comienzan a brillar a la luz del día que se desvanece. La línea no fue larga, y pronto estaban siendo llevados a un automóvil oscilante. Renata se sentó, agarrando la barra de seguridad con fuerza cuando la rueda comenzó a moverse. ¿Estás bien?, preguntó Jonas, notando sus nudillos blancos. Solo un poco nervioso por las alturas, admitió Renata. Jonas dudó, luego colocó su mano sobre la de ella. Su palma estaba cálida e insensible por el trabajo agrícola. Vale la pena para la vista, lo prometo. Renata asintió, no se alejó de su toque. A medida que su automóvil subía más alto, el recinto ferial se extendió debajo de ellos, un mosaico de tiendas de campaña y cabinas y personas en movimiento. Más allá de eso, la ciudad con sus calles ordenadas y su campanario de la iglesia. Y aún más,
El campo ondulado, los campos y los bosques que se extienden hasta el horizonte. Ahí, dijo Jonas, señalando. Puedes ver Golden Grove desde aquí. Renata siguió su gesto y lo vio. El grupo de edificios que formaron la granja, ubicado en un valle entre gentiles colinas. Desde esta distancia parecía pequeño, pacífico, como un lugar donde alguien podría pertenecer. Es hermoso, dijo suavemente. Jonas se volvió para mirarla, su rostro cerca de la suya en el pequeño auto. Sí, dijo. Es, pero ya no estaba mirando la vista. La estaba mirando con una expresión que hizo que su aliento se apetezca. Por un momento, a medida que alcanza la rueda de la fortuna su pico y pausa, suspendida entre la tierra y el cielo, Renata se permitió imaginar cómo sería quedarse, para construir una vida en Golden Grove, despertar cada mañana sabiendo que Jonas estaba cerca, pertenecer a algún lugar, a alguien, sin miedo. La rueda comenzó a moverse nuevamente, rompiendo el hechizo. Renata miró hacia otro lado, volviendo a la vista. Era un sueño hermoso, pero los sueños tenían una forma de romperse cuando chocaron con la realidad. Y su realidad incluía a un hombre que había prometido encontrarla sin importar dónde corriera. Penny por tus pensamientos, dijo Jonas mientras su auto descendía. Renata forzó una sonrisa. Solo pensar en el buen día que ha sido. Gracias por traerme. Jonas estudió su rostro, viendo más de lo que ella quería que lo hiciera. No tienes que tener miedo todo el tiempo, Renata. De lo que te encuentres corriendo, podemos enfrentarlo. Juntos, nosotros, colgamos en el aire entre ellos una promesa y una pregunta. Renata no pudo responder. Aún no. No hasta que estuviera segura de que dejar que Jonas entrara en su vida no lo pondría en peligro también. Mientras caminaban, de regreso al camión, tejiendo a través de la multitud dispersa, Renata sintió una espinda en la parte posterior de su cuello, la sensación de ser observado. Se giró rápidamente, escaneando las caras a su alrededor, pero no vio nada inusual. Solo los asistentes a los que se dirigen a casa, vendedores que cerran sus stands. Aún así, el sentimiento persistió. Una sombra de miedo que la había seguido durante tanto tiempo que a veces olvidó que estaba allí. ¿Todo está bien?, preguntó Jonas, notando su distracción. Renata asintió, obligándose a relajarse. Sí, simplemente cansado. Ha sido un día largo. Jonas le abrió la puerta del camión. ¿Un buen día, aunque? Renata lo miró, la amabilidad en sus ojos y la suave curva de su sonrisa. A pesar de la sombra del miedo, a pesar de todas las razones por las que no debería, se estaba enamorando de Jonas Vale. Y eso fue lo más aterrador de todos. Sí, dijo suavemente. Un muy buen día. El domingo por la mañana encontró a Renata en la Pluma de Cerdo, llenando canales de agua y revisando una cerda embarazada. La feria parecía un sueño ahora, algo que le había pasado a otra persona. Aquí, en el entorno familiar de la granja, casi podía convencerse de que estaba a salvo, que su pasado no la encontraría. El pequeño cerdo con la oreja manchada, la delera, se acercó a ella apagando sus botas. Renata sonrió y se rascó detrás de las orejas del cerdo. «Buenos días a ti también», dijo. «A ella le gustas», dijo Jonas desde la puerta. Renata levantó la vista, su corazón haciendo eso ahora familiares al verlo. Estaba sosteniendo 2 tazas de café, como de costumbre, pero hoy había algo diferente en él. Una tensión en sus hombros, una opresión alrededor de sus ojos. «¿Está todo bien?», preguntó tomando la taza ofrecida. Jonas dudó. «Alguien vino a la granja temprano esta mañana, antes de que estuvieras despierto». Renata sintió que su cuerpo se enfría. «¿OMS?» No dio un nombre, dijo Jonas. Preguntó si tenía trabajadores, específicamente una mujer con cabello oscuro. Dijo que estaba buscando a su prometida que se había escapado. La taza se deslizó de los dedos de Renata, rompiendo en el suelo. El café salpicó sus botas, pero apenas se dio cuenta. «¿Qué le dijiste?» Jonas se acercó, sus ojos intensos. «Le dije que no discutía a mis empleados con extraños». Insistió, se volvió un poco agresivo. «Le sugerí que se fuera antes de llamar al sheriff». «¿Él?»
Renata susurró. ¿Dejar? Jonas asintió. Lo hizo, pero no parecía feliz por eso. Renata se envolvió con los brazos, de repente congelándose a pesar de la cálida mañana. ¿Cómo se veía? Alto, bien vestido, cabello oscuro, reloj costoso. Conducía un auto negro, no podía ver la marca. Era él. David la había encontrado, de nuevo. «Tengo que irme», dijo Renata, su voz temblando. «No puedo quedarme aquí». Jonás la llevó por los hombros, su toque gentil pero firme. «Renata, háblame». ¿Era él? ¿La persona de la que estás corriendo? No podía hablar, solo podía asentir. Las lágrimas llenaban los ojos. ¿Te lastimó? Jonas preguntó, su voz bajo y feroz. Otro asentimiento. La mandíbula de Jonas se apretó. No te lastimará de nuevo, no aquí, no mientras estoy cerca. Renata sacudió la cabeza frenéticamente. No lo entiendes, es peligroso. Volverá y la próxima vez el sheriff estará esperando, interrumpió Jonas. Lo llamé después de que ese hombre se fue. Le dije que estuviera atento a los extraños colgando por la granja. Renata lo miró, incrédulo para la guerra con esperanza. ¿Hiciste eso para mí? Por supuesto que lo hice, dijo Jonas como si fuera lo más natural del mundo. Renata, no sé exactamente qué te pasó, y no tienes que decirme hasta que estés listo. Pero sé que tienes miedo, y sé que el hombre es la razón. Eso es suficiente para que quiera protegerte. Una sobe escapó de la garganta de Renata. Nadie la había protegido antes. Nadie había intentado. Te lastimará, susurró. Si él piensa que me estás manteniendo de él, te lastimará. La expresión de Jonas se endureció. Que lo intente. La feroz protección en su voz hizo que el corazón de Renata se hinchara, pero el miedo todavía la agarró. David fue implacable. Tenía recursos, conexiones. No se rendiría solo porque un granjero y un sheriff de pueblo pequeño se interpusieron en su camino. Todavía debería ir, dijo. Es más seguro para todos. Jonas tomó su mano. Sus cálidos dedos se rizaban alrededor de la de ella. Correr no te ha hecho a salvo hasta ahora. Tal vez es hora de probar algo más. Tal vez es hora de mantenerte firme con personas que se preocupan por ti a tu lado. Personas que se preocupan por ti. Las palabras resonaron en la mente de Renata. ¿Era eso lo que Jonas estaba diciendo? ¿Que se preocupaba por ella? Tengo miedo, admitió. Las palabras apenas audibles. Jonas apretó su mano. Lo sé. Pero ya no estás solo, Renata. Y a veces eso hace toda la diferencia. Tenía razón. Había estado sola durante tanto tiempo, llevando su miedo como un peso alrededor del cuello, siempre mirando por encima del hombro, siempre listo para correr. Fue agotador y no había funcionado. David la había encontrado de todos modos. Tal vez era hora de un enfoque diferente. Tal vez era hora de dejar de correr y comenzar a pelear. Está bien, dijo finalmente. Me quedaré, por ahora, pero debemos tener cuidado. El alivio inundó la cara de Jonas. Lo seremos, lo prometo. Todavía estaba sosteniendo su mano, su pulgar rastreando pequeños círculos en su palma. El simple toque envió calor extendiéndose a través del cuerpo de Renata, empujando hacia atrás el miedo frío. «Hay algo más», dijo Jonas. «Algo que he querido decirte». Renata lo miró, la emoción en sus ojos. «¿Qué es?» Jonas respiró hondo. «Desde que viniste a Golden Grove las cosas han sido diferentes. Mejor. Me haces recordar lo que se siente preocuparte por alguien, esperar mañana en lugar de pasar hoy». Las palabras colgaban entre ellas, pesadas de significado. El corazón de Renata latía en su pecho. «Jonas, no tienes que decir nada», interrumpió suavemente. «Sé que este no es el momento adecuado, con todo lo demás. Solo quería que supieras que me importas, que no eres solo un empleado o incluso un amigo. Eres más que eso». Renata no sabía cómo responder. Parte de ella quería arrojarse a sus brazos para decirle que él también le importaba, más de lo que ella había esperado o previsto. Pero otra parte retenida, pesada por el miedo y la duda.
¿Podría realmente permitirse volver a preocuparse por alguien? ¿Ser vulnerable? ¿Para arriesgar todo? Antes de que ella pudiera encontrar las palabras, el sonido del motor de un automóvil cortó la mañana tranquila. Ambos se volvieron hacia la puerta del granero. ¿Estás esperando a alguien?, Renata preguntó, tensión volviendo a su cuerpo. Jonas sacudió la cabeza, su expresión sombría. No, quédate aquí. Se movió hacia la puerta, pero Renata agarró su brazo. No, espera, déjame ver quién es primero. Con cautela se acercó a la puerta del granero y se asomó. Un auto policial se estaba deteniendo frente a la granja. Un hombre con el uniforme del sheriff salió mirando a su alrededor. Es el sheriff, She le dijo a Jonas, alivio inundando su voz. Jonas se unió a ella en la puerta. Tom, gritó, saludando. Al oficial. Por aquí. El sheriff, un hombre alto con el pelo callado en sus sienes, caminó hacia ellos. Mañana, Jonas, dijo. Luego asintió a Renata. Señora, gracias por salir, Tom, dijo Jonas. Este es Renata Díaz, mi empleado, el que mencioné por teléfono. Los amables ojos del sheriff evaluaron a Renata. Señorita Díaz, Jonas me dice que podrías tener a alguien desagradable que te busque. Renata tragó con fuerza. Sí, mi ex prometido. No se separó en buenos términos. La lastimó, Tom, dijo Jonas sin rodeos, y creo que está planeando volver a hacerlo. La expresión del sheriff se endureció. Ya veo. Bueno, no toleramos ese tipo de comportamiento por aquí. ¿Tienes una orden de restricción, señorita Díaz? Renata sacudió la cabeza. No, me fui. Me he estado moviendo de un lugar a otro, tratando de mantenerse por delante de él. Difícil de superar los problemas, dijo el sheriff, con simpatía. A veces mejor enfrentarlo de frente. Jonas puso una mano sobre el hombro de Renata. Eso es lo que le dije. El sheriff asintió. Haré que mis diputados vigilen la granja y las carreteras que lo condujeron. Y me gustaría una descripción de este hombre y su vehículo, si lo tiene. Como Renata describió en detalle a David, su altura, su construcción, la cicatriz sobre su ceja izquierda, la forma en que siempre llevaba relojes caros, el Audi negro que conducía, sintió un aligeramiento extraño en su pecho. Por primera vez ella estaba luchando activamente, no solo huyendo. Una cosa más, dijo el sheriff cuando había terminado. Si él aparece nuevamente, llámenos de inmediato. No intente manejarlo ustedes mismos, especialmente si es tan peligroso como usted dice. Jonas asintió. Lo haremos. Bien, dijo el sheriff. Me pondré en contacto si lo detectamos por la ciudad. Después de que el sheriff se fue, Renata se volvió hacia Jonas. Gracias, dijo, por llamarlo, por creerme. Jonas extendió la mano, metiendo suavemente un mechón de cabello detrás de la oreja. El toque envió escalofríos por la columna vertebral de Renata. Siempre te creeré, Renata, y siempre estaré aquí para ti, mientras quieras que sea. La promesa en sus palabras, en sus ojos, hizo que el corazón de Renata se hinchara. Por primera vez en más tiempo de lo que podía recordar, se permitió sentir algo más allá del miedo y la soledad, algo que se sintió peligrosamente como la esperanza. Debería volver al trabajo, dijo suavemente. Los cerdos están esperando. Jonas sonrió. Su mano permaneció por un momento en su mejilla. Pueden esperar un poco más. Desayuno conmigo primero. No fue solo una invitación para compartir una comida, fue una invitación para compartir más, dejarlo entrar, ser lo suficientemente valiente como para alcanzar la felicidad a pesar de las sombras del pasado. Renata respiró hondo y sugiere. Me gustaría eso, dijo, y lo siguió hacia la granja, dejando su taza de café rota en el suelo detrás de ella. Pasaron 3 días sin ninguna señal de David. Cada mañana, Renata se despertó esperando encontrarlo esperando. Cada noche se iba a la cama sorprendida de que otro día hubiera terminado de manera segura. Pero a pesar de las patrullas del sheriff y las garantías de Jonas, no pudo sacudir la sensación de que David todavía estaba allí, observando, esperando su momento. Ella trató de concentrarse en su trabajo,
en el simple ritmo de la vida agrícola, que se había vuelto tan preciosa para ella. Pero sus ojos constantemente escaneaban el horizonte y cada motor de autos lejanos hacía que su corazón fuera. Jonas notó su tensión, se quedó cerca, encontrando razones para trabajar en cualquier parte de la granja en la que estaba, asegurándose de que nunca estuviera sola durante demasiado tiempo. No se desplazó ni la hizo sentir atrapada. Alguien entendió exactamente lo que ella necesitaba. No ser controlada, sino para ser apoyada. No habían hablado nuevamente sobre su confesión en el granero, que ella le importaba más que un empleado o amigo. Pero colgaba en el aire entre ellos, una corriente no reconocida que los unía una docena de veces al día, sus manos cepilladas mientras pasaban las herramientas, sus ojos se reunieron al otro lado de la mesa. La forma en que dijo su nombre, suave y lleno de significado. Esta mañana estaban cosechando verduras del jardín detrás de la granja. El sol de verano ya estaba caliente, aunque apenas eran las 9 en punto. Renata se limpió el sudor de su frente mientras extraía las zanahorias del suelo rico. «Deberíamos terminar antes del mediodía», dijo Jonas, arrodillándose a su lado, con una canasta para las verduras cosechadas. «Entonces tal vez vaya a nadar en el arroyo. Hoy será un scorcher». Renata lo miró, tratando de no notar la forma en que su camiseta se aferró a sus hombros. «¿Un baño? Hay un agujero de natación perfecto a aproximadamente 1/4 de milla de aquí», explicó Jonas, «lo suficientemente profundo para refrescarse, con un gran roble para la sombra. Emma y yo solíamos pasar la mitad de nuestros veranos allí cuando éramos niños. La idea fue tentadora. Habían pasado años desde que Renata había ido a nadar. Sintió agua fría contra su piel. Se permitía ese simple placer. «No tengo un traje de baño», dijo. Jonas se encogió de hombros. «Los pantalones cortos y una camiseta funcionan bien. O probablemente hay algunas de las viejas cosas de Emma en la casa, si quieres. Estaba sobre tu tamaño». Renata dudó. Usar la ropa de Emma se sintió extrañamente íntima, un paso en el pasado de Jonas que no estaba segura de tener derecho a tomar. «No tienes que hacerlo», agregó Jonas rápidamente, leyendo su expresión. «Fue solo una idea». «No, me gustaría», dijo Renata, sorprendiéndose con la verdad. «Tanto la natación como si estás seguro de las cosas de Emma». Jonas sonrió, alivio y algo más cálido en sus ojos. «Estoy seguro. Creo que le gustaría». Trabajaron, en silencio acompañable durante la siguiente hora, llenando canastas con zanahorias, tomates y calabaza de verano. La tarea simple y productiva ayudó a Renata a relajarse, empujando los pensamientos de David a la parte posterior de su mente. Aquí, con la suciedad debajo de las uñas y Jonas trabajando a su lado, casi podía creer que era solo una mujer normal que vivía una vida normal. Cuando se cosechó la última fila, Jonas se puso de pie y estiró, su espalda arqueado. «Tiempo. Perfecto. Se está poniendo demasiado caliente aquí». Llevaban las verduras a la bodega fría debajo de la granja, donde se mantendrían frescas hasta que llevaban al mercado. Entonces, Jonas llevó a Renata arriba a un dormitorio que claramente pertenecía a Emma. La habitación estaba ordenada pero no estéril, un espacio preservado en lugar de abandonado. Las fotografías se alinearon en el tocador, mostrando a una mujer joven con la sonrisa de Jonas y los brillantes ojos traviesos. Las estanterías celebraron una mezcla ecléctica de títulos, desde literatura clásica hasta manuales agrícolas. «No, he cambiado nada», dijo Jonas en voz baja. «No pude traerme». Renata tocó una fotografía enmarcada de Emma sentada en un tractor, riendo de la cámara. «Ella era hermosa. Ella era la mejor persona que he conocido», dijo Jonas. «Smart, divertida, terca como el infierno. Podía hablar con cualquiera, amigos hechos a todas partes, y amaba esta granja más que nada». Hubo dolor en su voz, pero algo más también, una calidez, un cariño que había reemplazado algo del dolor crudo. «¿Qué le pasó?», Renata preguntó suavemente. Se había preguntado desde ese primer día, pero nunca había sentido que era su lugar preguntar. Jonas se sentó en el borde de la cama, sus manos se apartaron entre sus rodillas. «Fue mi culpa»,
dijo. Estábamos arreglando el viejo techo de granero. Le dije que me esperara, que los tableros estaban podridos en algunos lugares. Pero Emma nunca escuchó cuando pensó que sabía mejor. Hizo una pausa, tragando con fuerza. Estaba obteniendo más uñas del camión cuando lo escuché. El choque, su grito. Cuando llegué allí, ella había caído por el techo. Golpeó la cabeza en una viga en el camino hacia abajo. Renata se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaron. Jonas, eso no fue tu culpa. Fui responsable de ella, dijo. Había sido desde que nuestros padres murieron. Debería haberla hecho esperar. Debería haber revisado el techo mejor antes de comenzar a trabajar. No podrías haberlo sabido, dijo Renata suavemente. Emma hizo su propia elección. Jonas. La miró dolor y gratitud mezclándose en sus ojos. Eso es lo que dijo el sheriff, lo que todos dijeron. Pero saberlo y creer que son cosas diferentes. Renata lo entendió muy bien. ¿Cuántas veces se había dicho a sí misma que el abuso de David no era su culpa, que no se lo había merecido? ¿Cuántas veces todavía se había culpado a sí misma de todos modos? Creo que, dijo con cuidado, que a veces nos aferramos a la culpa porque se siente como la única forma de aferrarse a las personas que hemos perdido. Como si dejar la culpa significa dejarlas ir también. Jonas la miró, algo así como wonder en su expresión. Sí, dijo. Eso es exactamente. ¿Cómo? ¿Lo supiste? Renata miró sus manos. Porque también lo he hecho. No con alguien que murió, sino con quien solía ser. Antes. Era lo más cerca que había venido a hablar sobre su pasado con David, sobre cómo había despojado sistemáticamente su confianza, su independencia, su sentido de sí mismo, hasta que apenas reconoció a la mujer en el espejo. Jonás cubrió su mano con la suya. Dime, dijo suavemente, si quieres. Y de repente, Renata quería. Ella quería que Jonás supiera quién era, qué había sobrevivido. No para ganarse la lástima, sino para ser visto verdaderamente, protectores y todo. Se llama David, comenzó, su voz más estable de lo que esperaba. David Mercer. Nos conocimos hace 3 años en un evento de caridad. Estaba trabajando como coordinador de eventos y él era donante. Médico, encantador, todo lo que pensaba que quería. Respiró hondo, sintiendo la mano de Jonas cálida y sólida sobre la de ella. Comenzó pequeño. Comentarios sobre mi ropa, mis amigos, sugerencias que parecían útiles al principio, un mejor trabajo, un apartamento más agradable. Antes de darme cuenta, tenía una nueva vida, una que había diseñado. Vivía en su casa, trabajando para su compañía, viendo solo las personas que aprobaba. Jonas permaneció en silencio, pero su mano se apretó ligeramente sobre la suya, un ancla en la tormenta de los recuerdos. La primera vez que me golpeó fue después de una cena. Había hablado demasiado tiempo con uno de sus socios comerciales. Se disculpó después, dijo que nunca volvería a suceder. Le creí. Renata hizo una pausa. La vergüenza familiar sobre ella. Pero sucedió una vez más, y otra vez, cada vez peor que la anterior, cada vez con disculpas más elaboradas, más promesas. Traté de irme 2 veces. La primera vez me encontró en el departamento de mi amigo y me convenció de volver a casa. La segunda vez puso a mi amigo en el hospital. Jonas hizo un sonido bajo en su garganta, pero no interrumpió. La última noche, continuó Renata, estaba enojado por algo en el trabajo. Sugerí que tomáramos un descanso, tal vez nos vayamos de vacaciones por separado. Su voz vaciló. Me puso las manos alrededor de mi garganta. Dijo que sí. No podía tenerme, nadie lo haría. Pensé que iba a morir allí, en la casa que una vez pensé que era mi hogar. Pero tú no, dijo Jonas, su voz dura de emoción. Sobreviviste. Renata asintió. Me desmayé. Cuando me desperté, él estaba durmiendo. Tomé lo que podía llevar y corrí. He estado corriendo desde entonces. 6 pueblos diferentes en 8 meses. Cada vez que empiezo a sentirme seguro, me encuentra. No esta vez, dijo Jonas ferozmente. Esta vez tienes gente de tu lado. Me tienes. Renata lo miró, la determinación en su rostro, y sintió que algo se abrió dentro de su pecho,
una pared que había construido para protegerse, desmoronándose bajo la fuerza de su cariñoso. ¿Por qué? Ella susurró. ¿Por qué te arriesgarías a ti mismo por mí? Apenas me conoces. Jonas extendió la mano, sus dedos gentil en su mejilla. Sé lo suficiente. Sé que eres valiente, amable y más fuerte de lo que piensas. Sé que hablas con los cerdos y haces un pan de maíz increíble y cántate a ti mismo cuando crees que nadie está escuchando. Una risa sorprendida escapó de Renata. ¿Escuchaste eso? Jonas sonrió. Tienes una voz hermosa y sé que todos los días desde que viniste a Golden Grove me he sentido más vivo que en 3 años. La confesión colgaba entre ellos, honesto y vulnerable. El corazón de Renata latía en su pecho. Tengo miedo, admitió, no solo de David, de esto, de sentir algo por ti. El pulgar de Jonas rastreó la curva de su pómulo. También tengo miedo, dijo. Cuidar de alguien significa tener algo que perder, y ya he perdido mucho. Se sentaron allí por un largo momento, equilibrado en el borde de algo profundo. 2 personas dañadas que encontraron una curación inesperada entre sí. Finalmente, Jonas se puso de pie, rompiendo la tensión. Los trajes de baño de Emma están en el cajón inferior, dijo. Conocerme abajo cuando estés listo, sin presión, sin prisa. Después de irse, Renata se quedó quieto por un momento, procesando todo lo que acababa de suceder. Ella le había contado a Jonas sobre David, no todo, sino suficiente. Y en lugar de lástima o juicio, había ofrecido comprensión. En lugar de verla tan rota, la vio como valiente. Ella fue al cajón y encontró un traje de baño azul de una pieza azul que se veía sobre su tamaño. Cuando se cambió, se vio vista en el espejo en el tocador de Emma. Todavía había cicatrices débiles en su cuerpo por el abuso de David, una línea delgada a lo largo de su clavícula, una marca en su hombro. Pero se estaban desvaneciendo. Ya no la definieron. Tirando una camiseta sobre el traje de baño, Renata bajó las escaleras. Jonas estaba esperando en la cocina, vistiendo troncos de natación y una camiseta descolorida, un refrigerador en una mano y toallas en la otra. ¿Listo?, preguntó. Renata asintió. Listo. La caminata hasta el agujero de natación los llevó a través de un prado brillante con flores silvestres y en un pequeño bosque de árboles. El sonido del agua corriente se hizo más fuerte a medida que se acercaban, y luego los árboles se abrieron para revelar una porción perfecta de paraíso. Una piscina profunda y clara en el arroyo, sombreada por un roble masivo, con luz solar, que mimaba la superficie del agua. «Es hermoso», dijo Renata. Jonas colocó el refrigerador y extiende las toallas en una roca plana al lado de la piscina. «El agua está fría, incluso en verano», advirtió. «Es mejor saltar directamente». Para demostrar, se quitó la camiseta y se zambulló en la piscina con un arco limpio y elegante. Él apareció con un grito, empujando el cabello mojado hacia atrás de su cara. «Entra». Renata dudó solo un momento antes de sacar su propia camisa. El sol se sintió bien en su piel, cálida y curativa. Ella caminó hasta el borde de la roca y miró a Jonas pisando agua debajo. «Salta», alentó. «Te atraparé». Parecía que estaba hablando de algo más que la natación. Renata respiró hondo y saltó. El aire corrió por ella por un momento estimulante, antes de golpear el agua. Hacía frío, sorprendentemente, pero refrescante después del calor de la mañana. Ella apareció con un jadeo, riendo a pesar de sí misma. «Te dije que hacía frío», dijo Jonas, nadando más cerca. «Es perfecto», respondió Renata, lo que significa, nadaron por un tiempo, corriendo de un extremo de la piscina al otro, flotando sobre sus espaldas para mirar los parches del cielo, azul visibles a través de las ramas de roble. Por primera vez en meses, Renata se sintió realmente libre, sin peso en el agua, sin alza por el miedo, simplemente existente en un momento perfecto. Finalmente, salieron y se sentaron en la cálida roca, comiendo sándwiches que Jonas había empacado en el refrigerador. «Solía venir aquí todos los días después de que Emma muriera», dijo Jonas mirando el agua. «Solo siéntate y piensa en todos los veranos que pasamos aquí cuando eran niños. Todos los planes que teníamos para la granja».
¿Qué tipo de planes? Renata preguntó. Emma quería expandirse. Verduras organizadas, miel, tal vez un restaurante, de la granja a la mesa algún día. Tenía grandes sueños. Jonas sonrió con tristeza. Después de que ella murió, no podía soportar pensar en nada de eso. Simplemente me enfocó en mantener la granja en funcionamiento, nada más. ¿Y ahora? Renata preguntó. Jonas la miró, sus ojos cálidos. Ahora estoy empezando a pensar en el futuro nuevamente, en lo que podría ser, en lugar de lo que se ha perdido. La forma en que lo dijo, la forma en que la miró, dejó en claro que ella era parte de ese futuro que estaba imaginando. La realización debería haberla aterrorizado. En cambio, la iluminó con una esperanza cautelosa. Me gustaría ayudar, dijo suavemente. Con la granja, con los planes de Emma, si quieres. Jonas alcanzó su mano. Sus dedos se entrelazaron con los de ella. Quiero eso más que nada. Por un largo momento, simplemente se sentaron allí, con las manos juntas, el sol calentando su piel. El sonido del arroyo llenó el silencio. Entonces, Jonas se inclinó hacia adelante. Su mano libre se acercaba para colocar su mejilla. Renata, dijo, su nombre como una pregunta. Ella respondió cerrando la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron con los suyos en un beso suave. Fue breve, dulce, una promesa en lugar de una demanda. Cuando se separaron, Jonas estaba sonriendo, una mirada de asombro en su rostro. He estado queriendo hacer eso desde que convirtió a Daisy en su bolígrafo esa primera semana, admitió. Renata se rió. ¿En serio? ¿Incluso con el barro y el olor? Incluso entonces, dijo Jonas, especialmente entonces. Fuiste tan gentil con ella, tan paciente. Era la primera vez que realmente te veía, no solo la mujer tranquila que se guardaba para sí misma, sino que realmente estás adentro. Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Renata. Para ser visto de esa manera, ser valorado por su amabilidad en lugar de su apariencia o utilidad, era todo lo que David nunca le había dado. Deberíamos regresar, dijo Jonas eventualmente, aunque no hizo ningún movimiento para soltar su mano. Tengo animales para alimentarse, cenar para hacer. Responsabilidades. Estuvo de acuerdo Renata con un simulacro de suspiro. Empacaron el refrigerador y las toallas y comenzaron el paseo de regreso a la granja. Sus trajes de baño húmedos dejaban parches húmedos en su ropa. Sus manos se encontraban mientras caminaban. El sol de la tarde se inclinaba hacia la noche cuando salían de los árboles. La granja estaba dorada en la luz, sólida y acogedora. Por primera vez, Renata lo miró y pensó, «Home». Cuando se acercaron a la casa, un destello de movimiento cerca del granero llamó la atención de Renata. Se detuvo, su cuerpo tensando. «Jonas», dijo, con la voz apretada de miedo repentino. «¿Hay alguien junto al granero?» Jonas siguió su mirada, su expresión endureciendo. «Quédate aquí», dijo, colocando el refrigerador. «No». Renata agarró su brazo. «Si es David, no te dejo enfrentarlo solo». Juntos, se movieron con cautela hacia el granero. A medida que se acercaban, Renata podía distinguir una figura apoyada contra el costado del edificio, tallado, bien vestido, con cabello oscuro que atrapó la luz del sol. Su corazón tartamudeó en su pecho. David. Se enderezó cuando los vio, una sonrisa extendiéndose por su rostro. La sonrisa pública encantadora que una vez la había engañado para que pensara que era un buen hombre. «Renata», llamó con su voz por el patio. «Ahí estás, cariño. He estado buscando en todas partes por ti». Jonas se puso ligeramente frente a ella. Su cuerpo era un escudo. «Tienes que irte», dijo, su voz constante pero peligrosa. «Ahora». La sonrisa de David no vaciló, pero sus ojos se endurecieron. «Me temo que no puedo hacer eso, no sin mi prometida». «Ex-fiancé», dijo Renata, encontrando su voz. «Te dejé». David se acabó. David dio un paso hacia ellos, sus movimientos informales pero decididos. «Estabas molesto, confundido. Pero te he perdonado, cariño. Es hora de volver a casa». El patrón familiar de manipulación hizo que la piel de Renata se arrastrara. ¿Cuántas veces había hecho esto?
La hizo sentir como si ella fuera la que había hecho algo mal, como si su perdón fuera un regalo, por el que debería estar agradecida. «Ella está en casa», dijo Jonas con firmeza, «y estás invadiendo una propiedad privada». La mirada de David se trasladó a Jonas, evaluando y despectivo. «¿Y quién eres exactamente? ¿La ayuda contratada?» «¿O ha estado jugando Renata con el agricultor local?» El desprecio en su voz se hizo tenso a Jonas, pero no se acercó al cebo. «Soy el hombre que te pide que salgas de mi propiedad antes de llamar al sheriff». David se rió, el sonido frío y calculado. «No seamos dramáticos, solo quiero hablar con mi prometida. En privado». «Eso no está sucediendo», dijo Jonas. La sonrisa de David desapareció. «Esto no te preocupa. Renata y yo tenemos cosas discutir». «No tenemos nada que discutir», dijo Renata, saliendo de detrás de Jonas. Todavía tenía miedo, su corazón golpeando en su pecho, sus palmas húmedas con sudor. Pero también estaba enojado a que David pensara que podría aparecer y reclamarla, como si fuera una posesión perdida. «Me fui porque me lastimaste, porque trataste de matarme». «No seas ridículo», dijo David sin problemas. «Tuvimos una discusión, eso es todo. Siempre exageraste». La conocida iluminación de gas hizo que la visión de Renata se desenfoque con ira. «Pusiste tus manos alrededor de mi garganta y me ahogaste hasta que me desmayé». La expresión de David se endureció. «Estás haciendo una escena, Renata. Esto no es como tú. Vamos a un lugar tranquilo y hablemos como adultos». «Ella no irá a ningún lado contigo», dijo Jonas, su voz baja y peligrosa. Los ojos de David se entrecerraron. «No sé lo que te ha dicho, pero Renata tiene la costumbre de torcer la verdad cuando se adapta a ella. Necesita ayuda profesional. He estado trabajando con sus médicos durante meses». La mentira era tan descarada, tan calculadora que Renata casi se rió. «No tengo médicos, y lo sabes. Me aislaste de todos, mis amigos, mi familia, incluso el médico de familia que tuve desde la infancia». David dio otro paso adelante. Su encantadora fachada se deslizó, revelando la ira fría debajo. «Basta de esto. Sube al auto, Renata, ahora». «No», dijo, la palabra firme y clara. La cara de David se contorsionó de ira. La máscara de la cortesía se cae por completo. «Eres desagradable, perra. Después de todo lo que he hecho por ti, así es como me pagas. Al salir corriendo con un agricultor pobre de tierra». Antes de que cualquiera de ellos pudiera responder, se metió la mano en su chaqueta y sacó una pistola. Jonas se movió al instante, empujando a Renata detrás de él. «Guarde eso», dijo, su voz tranquila a pesar de que el arma lo apuntó. «Antes de hacer algo no puedes recuperar». La mano de David era estable, el arma dirigida al cofre de Jonas. «Aparte, esto es entre Renata y yo». «No», dijo Jonas simplemente. «Te dispararé», amenazó David. Su voz aumentó. «No creas que no lo haré». «Entonces irás a prisión», respondió Jonas. «¿Es eso lo que quieres? ¿Tirar tu vida porque no puedes aceptar que Renata se ha mudado?» Los ojos de David se lanzaron a Renata. «¿Eso es cierto? ¿Has seguido con esto? ¿Esto nadie?» Renata dio un paso al lado de Jonas. Su mano encontró la suya. «Sí», dijo ella, «lo tengo. Jonas es el doble del hombre que eres. Es amable y honesto y me trata con respeto». La cara de David se retorció de furia. «Me perteneces». «Ella no pertenece a nadie», dijo Jonas con firmeza. «Ella no es propiedad. Es una persona que toma sus propias decisiones. Y elijo quedarme aquí», agregó. «Renata, con Jonas en esta granja. Este es mi hogar ahora, David. Y necesitas irte». Por un momento David parecía perderse, como si no podía comprender que sus manipulaciones habían fallado, que el control que una vez había manejado tan efectivamente se había ido. Entonces, su expresión se endureció y levantó el arma más alto. «Si no puedo tenerte», dijo con frialdad, «nadie lo hará». El tiempo pareció disminuir la velocidad. Renata vio a los dedos de David tensarse en el gatillo. Ella vio a Jonas tensarse, preparándose para saltar adelante. Y en ese momento de claridad, de cristal, ella sabía lo que tenía que hacer. «¡Detener!», ella gritó al frente de Jonas.
David, detente, este no es tú. No eres un asesino. La mano de David vaciló ligeramente, la incertidumbre parpadeando por su rostro. Sal del camino, Renata. No, dijo con firmeza. Si quieres dispararle a alguien tendrá que ser yo. Pero entonces, ¿qué? La policía vendrá. Irás a la cárcel. Tu reputación, tu negocio, todo lo que has trabajado, bueno, ¿es eso lo que quieres? Estaba apelando a lo único que sabía que a David realmente le importaba, su imagen, su éxito. A pesar de toda su obsesión por poseerla, ella sabía que no tiraría su propia vida en el proceso. La mano de David tembló, el arma vacilante. Por un momento tenso, Renata pensó que había calculado mal, que él realmente dispararía. Luego, por detrás de ellos, llegó el sonido de una sirena de la policía. La cabeza de David se levantó, mirándolos hacia el camino. El auto del sheriff se estaba volviendo en el camino de entrada de la granja, luces parpadeando. «¿Los llamaste?», acusó David, su rostro pálido de ira. «No», dijo Jonas. «Pero te dije que el sheriff estaba atento a la granja. Parece que lo decía...» «¿En serio?», David dudó, calculando claramente sus opciones. Luego, con una maldición murmurada, bajó el arma y dio un paso atrás. «Esto no ha terminado», dijo, mirando a Renata con furia fría. «¿Crees que puedes esconderte aquí para siempre? ¿Crees que este agricultor puede protegerte?» «Sí», dijo Renata de pie a pesar de su corazón de carreras. «Sí». El auto del sheriff se detuvo a su lado y el sheriff Tom salió, su mano sobre su funda. «¿Todo está bien aquí?» «Este hombre está invadiendo», dijo Jonas con calma. «Y él nos amenazó con una pistola». Los ojos del sheriff se estrecharon tomando la escena. «¿Eso es verdad? Señor, voy a necesitar que dejes esa arma y te alejes». Por un momento, David parecía que podría rechazar. Luego, lentamente, se dobló y colocó el arma en el suelo. «Manos donde puedo verlos», instruyó el sheriff, acercándose con cautela. David cumplió. Sus ojos nunca dejaban la cara de Renata. «Te arrepentirás de esto», dijo suavemente. «Vosotros dos». «El único con arrepentimientos aquí será tú», dijo el sheriff, esposando a David con eficiencia practicada. Amenazar a las personas con armas de fuego es un delito grave en este condado. Cuando el sheriff llevó a David al auto de la policía, le leyó sus derechos. Renata sintió que sus rodillas se debilitaron. El brazo de Jonas dio la vuelta a su cintura, apoyándola. «¿Estás bien?», preguntó, su voz fuerte de preocupación. Renata asintió aunque estaba temblando. «Creo que sí». Observaron cómo el sheriff colocó a David en la parte trasera de la patrulla. Antes de entrar en el asiento del conductor, regresó a ellos. «Necesitaré declaraciones de ambos», dijo. «Y el arma como evidencia. Pero eso puede esperar hasta mañana si necesitas algo de tiempo». «Gracias, Tom», dijo Jonas. «Por aparecer cuando lo hiciste», el sheriff asintió. «Simplemente haciendo mi trabajo. He estado vigilando la granja como prometí». Miró a Renata, su expresión gentil. «Hiciste el bien enfrentándolo así. Toma coraje». Después de que el sheriff se alejó con David en el asiento trasero, Renata y Jonas se quedaron en silencio por un largo momento. La enormidad de lo que acababa de pasar sobre ellos. «Él saldrá en libertad bajo fianza pronto», dijo Renata finalmente, «y volverá». Jonas la acercó. «Tal vez, pero él pensará dos veces que el sheriff está involucrado y estaremos listos». Renata miró al hombre a su lado, este agricultor, que la había acogido, dado su trabajo. Mostró su amabilidad y ahora estaba listo para protegerla a riesgo de su propia vida. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó ella. «¿Te pones entre el arma y yo?». Los ojos de Jonas estaban estables para los de ella. «Porque te amo», dijo simplemente, como si fuera lo más obvio del mundo. «Sé que es rápido, y tal vez es una locura, pero lo hago. Te amo, Renata». Las palabras deberían haberla aterrorizado. En cambio, tenían ganas de regresar a casa después de un largo y difícil viaje, como finalmente encontrar un terreno sólido después de meses de deriva. «Yo también. Te amo», susurró, y se dio cuenta de que era verdad. En algún lugar entre la limpieza de bolígrafos y compartir café,
entre la rueda de la fortuna de la feria del condado y el agujero de natación, se había enamorado de Jonas Vale. Entonces la besó, no el beso gentil y tentativo de antes, sino uno lleno de alivio, alegría y promesa. Cuando finalmente se separaron, Renata apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. «¿Qué pasa ahora?», preguntó ella. Jonas la miró, sus ojos llenos de amor y determinación. «Ahora vivimos nuestras vidas, juntos. No dejamos que gane miedo». Mientras el sol se puso sobre Golden Grove Farm, pintando los edificios en oro y sombra, Renata sabía que el camino por delante no sería fácil. David lo haría ser lanzado finalmente. Habría fechas judiciales, órdenes de restricción, vigilancia constante. Pero por primera vez ella no lo enfrentaba sola. Ella tenía a Jonas. Ella tenía un hogar. Ella tenía amor. Y eso hizo toda la diferencia. A la mañana siguiente, Renata y Jonas condujeron a la oficina del sheriff para dar sus declaraciones sobre lo que había sucedido con David. La estación de policía del pueblo pequeño no se parecía en nada a los edificios intimidantes que Renata había visto en la ciudad. Solo una modesta estructura de ladrillo con el sello del condado en la puerta y algunas patrullas estacionadas afuera. El sheriff Tom los saludó en el vestíbulo, su rostro amigable pero profesional. «Aprecia que hayas entrado», dijo, llevándolos a una pequeña sala de conferencias. Esto no debería tomar mucho. Durante la siguiente hora, Renata detalló su historia con David, el comportamiento controlador, el aislamiento, el abuso creciente y, finalmente, la noche que huyó. Su voz se sacudió a veces, pero la presencia constante de Jonas a su lado le dio su fuerza. «¿Y te has estado moviendo de un lugar a otro desde entonces?», preguntó el sheriff, tomando notas. Renata asintió. 6 pueblos diferentes, siempre. Me encontró de alguna manera. Vislumbraría que él me miraba, o alguien mencionaría a un hombre haciéndome preguntas sobre mí, y sabría que era hora de volver a correr. «Es ingenioso», acordó el sheriff. «Probablemente contrataron investigadores privados». «¿Qué pasa ahora?», Jonas preguntó. «¿Con los cargos en su contra?». El sheriff se recostó en su silla. «Está siendo acusado de allanamiento, amenazas y blandiendo un arma de fuego. Su abogado ya está trabajando en la fianza. Hombre así, con dinero y conexiones, probablemente saldrá esta tarde». El corazón de Renata se hundió. «¿Entonces él simplemente caminará libre? Después de todo?» «Por ahora», dijo el sheriff. «Pero los cargos son graves. Y lo que es más importante, has roto el patrón. Te mantuviste firme, te involucraste a la policía. Eso cambia las cosas». «Nos gustaría solicitar una orden de restricción», dijo Jonas. El sheriff asintió. «Ya tenía el papeleo listo para ti, y he hablado con el juez Wilson. Ella toma muy en serio los casos de violencia doméstica. Se asegurará de que se procese rápidamente». «Gracias», dijo Renata suavemente. La expresión del sheriff se suavizó. «Señorita Díaz, he estado haciendo este trabajo durante 20 años. Vi a demasiadas mujeres atrapadas en situaciones como la tuya. El hecho de que saliste, que todavía estás parado, eso requiere un verdadero coraje». Sus palabras tocaron algo en el interior de Renata. Había pasado tanto tiempo viéndose a sí misma tan débil, como una víctima, pero tal vez hubo fuerza en la supervivencia, en levantarse cada vez que la vida la derribó. «¿Qué pasa con la orden de restricción?», Jonas preguntó. «¿Cuánta protección proporcionará realmente?». «Es un documento legal, no un campo de la fuerza», admitió el sheriff. «Pero nos da motivos para arrestarlo de inmediato si se acerca, a usted o a la granja, y crea un registro oficial de su comportamiento, lo que será importante si esto va a juicio». Cuando salieron de la oficina del sheriff, Renata había firmado todo el papeleo necesario para la orden de restricción. Se sintió drenada pero extrañamente más ligera, como si poner sus experiencias en el registro oficial hubiera disminuido de alguna manera su poder sobre ella. «Lo hiciste muy bien allí», dijo Jonas mientras caminaban hacia su camioneta. «Estoy orgulloso de ti». Renata sonrió tomando su mano. Se sintió bien decirle a alguien oficial, que se crea,
Por supuesto que te creían, dijo Jonas apretando su mano. Estás diciendo la verdad. Una declaración tan simple, pero significaba todo para Renata. Después de años de David torciendo sus palabras, haciéndole duda sus propias experiencias, que alguien simplemente acepte su verdad fue profundamente curativa. Mientras conducían de regreso a la granja, Renata miró por la ventana al paisaje familiar. Colinas que rompen, cercas ordenadas, ganado de pastoreo. Hace un mes todo esto había sido nuevo y extraño. Ahora se sentía como en casa. ¿En qué estás pensando?, preguntó Jonas mirándola. «¿Qué tan rápido cambian las cosas?», respondió ella. «Como un lugar que era solo el escondite se ha convertido en un lugar donde quiero quedarme». Jonas sonrió. Golden Grove tiene una forma de crecer en las personas. «No es solo la granja», dijo Renata suavemente. «Eres tú». Jonas alcanzó el asiento tomando su mano. «Hacemos un buen equipo». La simple declaración calentó a Renata de adentro hacia afuera. Un equipo. Fogonadura. Iguales. Todo lo que su relación con David nunca había sido. Cuando llegaron a la granja, Renata se sorprendió al ver un automóvil plateado estacionado frente a la granja. «¿Estás esperando a alguien?», preguntó ella. Jonas frunció el ceño. «No, quédese en el camión por un minuto». Pero antes de que pudiera salir, la puerta de la granja se abrió y una mujer pisó el porche. Taller, elegante, con el cabello oscuro en gris, tirado hacia atrás en un moño ordenado. «¿Mamá?», dijo Jonas, su voz llena de sorpresa. Renata observó cómo Jonas salía del camión y se acercó a la mujer. Había tensión en sus hombros, una vacilación en sus pasos que ella no había visto antes. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, deteniéndose en la parte inferior de los escalones del porche. «Hola a ti también, Jonas», respondió la mujer, su voz genial pero no cruel. «Llamé varias veces. Cuando no respondiste, decidí venir a ver por mí mismo lo que estaba pasando». «He estado ocupado», dijo Jonas. Los ojos de la mujer pasaron junto a él al camión, donde Renata todavía se sentaba. «Así que veo». Renata se dio cuenta de que no podía esconderse en el camión para siempre. Respirando hondo, abrió la puerta y salió. Jonas volvió al sonido. «Renata, esta es mi madre, Elizabeth Bailey. Mamá, esta es Renata Díaz. Ella trabaja aquí en la granja». La mirada de evaluación de Elizabeth Bailey se movió sobre Renata, recibiendo cada detalle. «¿Funciona aquí? ¿Eso es todo?». Jonas suspiró. «¿Podemos tener esta conversación adentro?». Fue una larga mañana en la oficina del sheriff. Las cejas de Elizabeth se levantaron. «¿Oficina del sheriff? Jonas, ¿qué está pasando?». «Es una larga historia», dijo Jonas, «y prefiero decirlo una vez, sentado, con café». Dentro de la granja, Renata se sintió incómoda y fuera de lugar. Elizabeth Bailey se movió por la cocina con la facilidad de alguien que lo sabía bien, a pesar de lo que Jonas le había dicho a Renata sobre su madre que rara vez visitaba desde la muerte de Emma. «El lugar se ve bien», comentó Elizabeth mientras preparaba café. «Mejor que la última vez que estuve aquí». «¿Cuándo fue eso?», Jonas preguntó. «¿El funeral de Emma?». Las palabras fueron apuntadas y Renata vio a Elizabeth estremecerse ligeramente. «He estado desde entonces. Una vez, tal vez 2 veces», dijo Jonas. «Dejaste bastante claro que ya no podrías estar aquí». Elizabeth puso 3 tazas en la mesa con más fuerza de la necesaria. «Eso no es justo, Jonas. Este lugar tiene demasiados recuerdos. Tiene la historia de nuestra familia», respondió. «Jonas, todo lo que mamá y papá construyeron, todo lo amaba a Emma. Y todo lo que me quitó a ambos», dijo Elizabeth suavemente. «Primero el ataque cardíaco de tu padre en ese campo, luego el accidente de Emma. ¿Puedes culparme por mantenerme alejado?». El dolor en la voz de la mujer era tan crudo, tan familiar para Renata, que se encontró hablando sin pensar. «Entiendo», dijo. «A veces los lugares tienen demasiado dolor». Tanto Jonas como Elizabeth se volvieron para mirarla, como si hubieran olvidado que ella estaba allí. «Sí», dijo Elizabeth después de un momento. «Exactamente». Estudió a Renata con un nuevo interés. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, señorita Díaz?». «Unas 6 semanas», respondió Renata.
Y por favor, llámame Renata. Elizabeth asintió. Y estabas en la oficina del sheriff esta mañana porque... Jonas y Renata intercambiaron una mirada. Mi exnovio me encontró, explicó Renata. Llegó a la granja ayer, nos amenazó. El sheriff lo arrestó. ¿Te amenazó cómo? Elizabeth preguntó bruscamente. Con una pistola, dijo Jonas. Es peligroso, mamá. Abusivo. Renata ha estado huyendo de él durante meses. La expresión de Elizabeth se suavizó mientras miraba a Renata. Lo siento mucho, querido. Eso debe haber sido aterrador. Hubo una verdadera compasión en su voz y Renata sintió algo de su tensión. Lo fue. Pero Jonas, él me paró a mi lado. Me protegió. Elizabeth miró a su hijo. Algo complicado pasando por su rostro. Es como su padre de esa manera, leal a una falla. No es una culpa, dijo Jonas en voz baja. Elizabeth suspiró. No, supongo que no lo es. Ella tomó un sorbo de su café. Entonces, este hombre que te amenazó, ¿volverá? Probablemente, admitió Renata. Presentamos una orden de restricción, pero... Pero esos son solo trozos de papel, terminó Elizabeth para ella. Lo sé, mi hermana pasó por algo similar hace años. Lo manejaremos, dijo Jonas con firmeza. Elizabeth estudió la cara de su hijo por un largo momento. ¿Te preocupas por...? Ella, dijo. No es una pregunta, sino un reconocimiento. Jonas conoció a la mirada de su madre constantemente. La amo. La simple declaración colgaba en el aire. Renata sintió sus mejillas calientes, pero una sensación de orgullo y alegría floreció en su pecho. Jonas no estaba ocultando lo que él sentía por ella, ni siquiera de su madre. Elizabeth miró entre ellos, su expresión ilegible. Entonces, sorprendentemente, ella sonrió. Bueno, ya es hora. ¿Qué? Preguntó Jonas, claramente sorprendido. Han pasado 3 años, Jonas, dijo Elizabeth suavemente. 3 años de que te alejes en esta granja, llevando toda esa culpa sobre Emma. He estado preocupado por ti. Tienes una forma divertida de mostrarlo, murmuró Jonas. Elizabeth suspiró. Ambos nos retiramos después de que Emma murió. Usted en esta granja, yo en mi trabajo. Era más fácil que enfrentarnos frente al vacío que dejó atrás. La honestidad en sus palabras golpeó a Renata. ¿Cuántas familias eran así? Roto por el dolor, incapaces de alcanzar la división de la pérdida. No estoy tratando de reemplazar a Emma, dijo Renata en voz baja. Nadie pudo. Elizabeth extendió la mano y palmeó la mano de Renata. Por supuesto que no, querida, pero tal vez eres exactamente lo que esta granja y mi hijo es necesario. Nueva vida, nueva esperanza. La tensión en la habitación disminuyó, como si una tormenta hubiera pasado por encima sin romperse. Terminaron su café. La conversación se convirtió en temas más ligeros. La producción de la granja, la reciente feria del condado, el trabajo de Elizabeth como profesora en la universidad estatal. Cuando Elizabeth finalmente se levantó para irse, abrazó a Jonas con fuerza. No seas un extraño, dijo. Llámame. Visita a veces. Lo haré, prometió Jonas. ¿Y mamá? Siempre eres bienvenido aquí. Este sigue siendo tu hogar también. Los ojos de Elizabeth se volvieron brillantes con lágrimas sin derrames. Gracias, dijo suavemente. Luego se volvió hacia Renata. Fue encantador conocerte, Renata. Cuídate unos a otros. Después de que Elizabeth se fue, Renata y Jonas se pararon en el porche, observando a su auto desaparecer por el camino de entrada. Eso fue mejor de lo que esperaba, admitió Jonas. Renata se inclinó contra él. Ella te ama. Ella también ha estado sufriendo. Jonas le puso el brazo alrededor de sus hombros. ¿Cuándo te pusiste tan sabio? Debe ser toda esa cría de cerdos, dijo Renata con una sonrisa. Te da perspectiva. Se rieron juntos, el sonido que llevaba a través del cultivo. Se sintió bien reír, encontrar momentos de alegría incluso en medio de la incertidumbre. Porque la incertidumbre permaneció. David todavía estaba afuera. La orden de restricción estaría en su lugar pronto, pero como había dicho el sheriff, era solo un trozo de papel.
y conociendo a David no se rendiría fácilmente. Sin embargo, de alguna manera, parado allí con Jonas, Renata no pudo tener miedo. No es como había sido antes. Algo se había movido dentro de ella cuando se enfrentó a David, cuando eligió dejar de correr y comenzar a luchar. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó ella. Jonas besó la parte superior de su cabeza. Bueno, los animales aún necesitan alimentarse, las verduras necesitan cosecha, la vida continúa. La vida continúa. Una frase tan simple, pero tan profunda. A través del dolor, el miedo, a través del amor. La vida continúa. Y por primera vez en mucho tiempo, Renata se alegró de eso. Las siguientes semanas pasaron en un nuevo ritmo. Madas que trabajan lado a lado en la granja. Planificación de las tardes, a veces para el futuro de la granja, a veces para su propia seguridad. Tardes pasaron juntos, cocinando la cena, hablando, simplemente siendo. La orden de restricción llegó, como se prometió. David fue puesto en libertad bajo fianza, pero prohibido llegar a 500 pies de Renata o Golden Grove Farm. El sheriff organizó patrullas regulares más allá de la propiedad, y Jonas instaló cámaras de seguridad en la entrada principal y alrededor de la granja. Se siente como si nos estemos preparando para un asedio, comentó Renata cuando Jonas terminó de montar la última cámara. Mejor seguro que curar, respondió. Y honestamente, debería haberlo hecho hace años. Las granjas rurales son objetivos fáciles. Renata sabía que estaba tratando de normalizar las precauciones para que se sintiera menos como si vivieran bajo una amenaza constante. Apreciaba el esfuerzo, incluso cuando permaneció vigilante, siempre consciente de que David podría estar mirando, esperando. Pero la vida en Golden Grove estaba demasiado llena, demasiado rica para ser eclipsada por el miedo. Había animales para cuidar, cultivos que atender, planes para hacer. Jonas había comenzado a hablar más en serio sobre las ideas de Emma para la granja, expandiendo la producción de vegetales, agregando colmenas, tal vez incluso abriendo una pequeña granja por el camino. Podríamos comenzar a poco, dijo una noche mientras se sentaban en el porche, mirando la puesta de sol. Solo los fines de semana al principio, mira cómo va. ¿Nosotros?, Renata preguntó. Su corazón se calentaba con la inclusión casual. Jonas la miró, sus ojos serios. Sí, nosotros, si quieres. Esta granja es tanto la tuya como la mía. La declaración dejó el aliento de Renata. Jonas, no puedes decir eso. Solo he estado aquí un par de meses. El tiempo no importa, dijo. Emma sabía el primer día que vio este lugar que era en casa. A veces solo lo sabes, y Renata lo sabía. De alguna manera, esta granja se abrió paso en su corazón, convirtiéndose en algo más que un escondite o un trabajo. Se había convertido en donde pertenecía. Ella, quiero construir algo aquí, dijo suavemente. Contigo. No solo se esconde o sobreviven, sino que realmente vive. Jonas tomó su mano. Sus dedos se entrelazan con los de ella. Eso es todo lo que quiero también. Se sentaron en un silencio cómodo, observando cómo el cielo se pintó en tonos de rosa y dorado. Momentos como estos, desconcertados, ordinarios, perfectos, estaban curando a Renata de una manera que no había sabido que necesitaba. El sonido de un motor de automóvil rompió la paz. Renata se tensó automáticamente. Su mano se apretó en la de Jonas. No habían esperado visitantes. Está bien, dijo Jonas mirando por el camino de entrada. Es solo el sheriff. Efectivamente, el auto del sheriff Tom estaba llegando a la granja, pero algo sobre la forma en que conducía mejor de lo habitual con el propósito hizo el nudo de estómago de Renata con aprensión. Algo anda mal, murmuró. Se pusieron de pie cuando el sheriff se detuvo y salió de su auto. Su expresión fue sombría. «Noche, sheriff», llamó Jonas. «¿Todo está bien?» El sheriff Tom sacudió la cabeza cuando se acercó al porche. «Temorando no. Solo conseguí que David Mercer saltó la audiencia de su fianza esta mañana. Nadie lo ha visto desde ayer». Renata sintió que la sangre drenaba de su rostro. «¿Se ha ido?» «Su abogado afirma que no sabe dónde está», dijo el sheriff. «Pero
Pensé que deberías saber. Tenemos una APB para él, pero podría estar en cualquier lugar, terminó Renata, incluyendo aquí. El miedo tácito colgaba en el aire. He organizado patrullas adicionales, continuó el sheriff, y les aconsejo a ambos que tengan mucho cuidado. No vayan a ningún lado solo si puede ayudarlo. No lo haremos, le aseguró Jonas. Gracias por avisarnos. Después de que el sheriff se fue, Renata y Jonas revisaron todas las puertas y ventanas, asegurándose de que todo estuviera bloqueado. Las cámaras de seguridad no mostraron nada inusual en la granja, pero el conocimiento que David estaba allí, no contado, arrojó una sombra sobre la noche pacífica. Tal vez debería irme, dijo Renata mientras se preparaban para la cama. Solo por un tiempo, si me está buscando... No, Jonas interrumpió firmemente. Eso es lo que quiere, hacerte correr de nuevo, aislarte. Nos quedamos juntos, nos enfrentamos a esta Togeter. Renata sabía que tenía razón. Correr no la había mantenido a salvo antes, y la idea de dejar a Jonas dejando Golden Grove le dolía el corazón. Este era su hogar ahora. Ella no dejaría que David se lo quitara. Aún así, ella dormía. Esa noche, atormentada por los sueños de que David la encontrara, lastimó a Jonas, destruyendo todo lo que había llegado a amar. Se despertó antes del amanecer, la habitación todavía oscura, su corazón acelerando. A su lado, Jonas durmió tranquilamente. Su rostro se relajó en el sueño. Renata lo estudió con la luz tenue, la fuerte línea de su mandíbula, la suave curva de sus labios, la pequeña cicatriz sobre su ceja de una caída de la infancia. Ella había memorizado cada detalle, atesoró cada parte de él. En silencio, con cuidado de no despertarlo, ella salió de la cama y se puso la bata. La casa de campo guardó silencio mientras bajaba las escaleras hasta la cocina. Necesitaba café. Necesitaba aclararse la cabeza y calmar sus nervios. Cuando el café se preparó, Renata miró por la ventana de la granja, visible en la luz anterior al amanecer. El granero, los campos, el roble junto al disco, todo familiaridad ahora, todo precioso. Un movimiento cerca del granero le llamó la atención. Algo, o alguien, moviendo en las sombras. El corazón de Renata tartamudeó. Probablemente solo uno, de los gatos de la granja, se dijo, o un mapache. Pero el recuerdo de la advertencia del sheriff era demasiado fresca para ignorar. Partió su teléfono, listo para llamar a Jonas arriba, cuando la puerta de la cocina se abrió detrás de ella. Renata giró, un grito que se elevaba en su garganta, solo para ser cortado como una mano apretada sobre su boca. David se quedó allí, sus ojos salvajes, su ropa costosa arrugada de los viajes. «Hola, cariño», dijo. Su voz, una terrible parodia de afecto. «¿Extrañame?» Renata luchó contra su agarre, pero él era más fuerte, empujándola contra el mostrador. «Deja, ta de pelear», siseó. «Te llevaré a casa, ahora». Él la arrastró hacia la puerta, pero Renata luchó con todo lo que tenía. Patear, armaria, haciendo el mayor ruido posible a través de su mano amortiguadora. Este era su hogar, y no la quitarían. Sin pelear, su codo se conectó con sus costillas, lo suficientemente duro como para que gruñe de dolor. Su agarre se aflojó lo suficiente como para que se retire, para gritar el nombre de Jonas en la parte superior de sus pulmones. David se abalanzó por ella nuevamente. Su rostro se contorsionó de ira. «Cállate. Eres mía, ¿entiendes? Mía». Ella pertenece a sí misma. La voz de Jonas vino de la puerta, fría y peligrosa. «Y estás invadiendo, de nuevo». David dio la vuelta. Jonas se quedó allí, una escopeta en sus manos, apuntando constantemente al pecho de David. «Deja eso», se burló David. «No tienes las agallas para usarlo». «Pruébeme», dijo Jonas, su nivel de voz. «Rompiste a mi casa, pusiste tus manos sobre la mujer que amo. En este estado, esa es toda la justificación que necesito». Algo en el tono de Jonas, la certeza absoluta, la furia controlada, dudó a David. Por primera vez Renata vio a Fear Flicker en su rostro. «Esto no ha terminado», dijo, retrocediendo hacia la puerta. «Sí, lo es», respondió Jonas. «Renata, llame al sheriff».
Renata contactó el teléfono en el mostrador. Nunca apartó los ojos de David. «Se acabó, David», dijo, su voz más estable de lo que sentía. «Has perdido». Los ojos de David se lanzaron entre ellos, calculando, desesperados. Luego, con un movimiento repentino, se lanzó hacia Renata. La explosión de la escopeta era ensordecedora en la pequeña cocina. David se cayó, agarrándose la pierna. La sangre se filtró a través de sus dedos. «¡Me disparaste!», gritó, su voz alta de shock y dolor. «En realidad me disparaste. Esté agradecido de haber apuntado a tu pierna», dijo Jonas sombríamente. «Ahora quédate abajo». Renata terminó de marcar al sheriff, sus manos temblando pero su voz clara mientras explicaba lo que había sucedido. Cuando colgó, David se había vuelto pálido, su arrogancia reemplazada por el miedo y el dolor. «Está perdiendo mucha sangre», le dijo a Jonas. A pesar de todo lo que David había hecho, todo lo que la había llevado, Renata no podía simplemente verlo sangrar. Ella agarró un paño de cocina limpio y se arrodilló al lado de él, presionándolo firmemente contra la herida. David la miró, confusión en sus ojos. «¿Por qué me estás ayudando? ¿Después de todo?» «Porque no soy como tú», dijo Renata simplemente. «Nunca lo fui». El sheriff llegó en cuestión de minutos, seguido de cerca por una ambulancia. Mientras los paramédicos trabajaban en David, el sheriff Tom tomó declaraciones de Renata y Jonas. «Violó la orden de restricción, irrumpió en su hogar y agredió a la señorita Díaz», resumió el sheriff. «Además, se saltó la fianza de los cargos anteriores. Está mirando el tiempo serio». «¿Se pegará?», Jonas preguntó. «Tiene dinero, influencia». El sheriff asintió sombríamente. «Se pegará. Demasiados testigos, demasiadas pruebas, y el juez Wilson, como dije, se toma muy en serio la violencia doméstica. No caminará libre en el corto plazo». Mientras observaban a la ambulancia alejarse con David adentro, manipulado a la camilla, un diputado que conduce, Renata sintió una extraña mezcla de emociones sobre ella. Alivio, ciertamente, pero también una especie de tristeza para el hombre que David podría haber sido, por la relación que había comenzado con tanta promesa y terminó con violencia y miedo. «¿Estás bien?», preguntó Jonas, su brazo alrededor de sus hombros. Renata asintió. «Lo seré, es solo extraño saber que realmente se acabó». «No todo ha terminado», dijo Jonas suavemente. «Solo las partes malas, las partes buenas, nuestra vida aquí, la granja, nosotros, que todo está comenzando». Renata se apoyó en él, sacando fuerza de su sólida presencia. «Me gusta el sonido de eso». El sheriff se aclaró la garganta. «Necesitaré que ambos bajen a la estación más tarde para dar declaraciones formales, pero puede esperar unas horas si necesita algo de tiempo». «Gracias, sheriff», dijo Jonas. «Para todo». Después de que el sheriff se fue, Renata y Jonas se sentaron en los escalones del porche, observando cómo la granja cobraba vida con el sol naciente. Los animales necesitarían alimentarse pronto. El trabajo del día comenzaría. La vida continuaría. «Tenía tanto miedo», admitió Renata. «No solo de David, sino de dejarte amarte, de creer que podría tener esta vida». Jonas tomó su mano. «Yo también tenía miedo. Después de que Emma murió, no pensé que merecía ser feliz de nuevo. No, pensé que tuviera el derecho». «¿Y ahora?», Renata preguntó. Jonas sonrió. La luz de la mañana se apoderó de sus ojos. «Ahora creo que tal vez la felicidad no es algo que ganes o merezcas. Es algo que elijas todos los días. Y te elijo, Renata. Me elijo». La simple declaración envuelta alrededor del corazón de Renata como una promesa. «Yo también nos elijo». 6 meses después, Golden Grove Farm se transformó. El viejo granero había sido reparado, su techo ahora sólido y seguro. Un pequeño puesto de granja estaba junto a la carretera principal, vendiendo vegetales frescos, miel de las nuevas colmenas y conservas caseras que se habían hecho famosas rápidamente en el condado. Y en la cocina de la granja, Renata se paró en la ventana, observando cómo Jonas cruza el patio, llevando un lechón en sus brazos. El lechón de Daisy, nacido hace solo una semana, el Rond de la basura tal como lo había sido su madre.
Mucho había cambiado desde ese primer día, cuando Renata llegó a Golden Grove, buscando nada más que un escondite temporal. David estaba cumpliendo una sentencia de 10 años por asalto, ruptura y entrada, y violaba la orden de restricción. La orden de restricción en sí, Renata pensó que la pluma de cerdo sería la parte más difícil del día, hasta que su pasado violento apareció en la puerta de la granja. Pero Jonas Vale no es tan agricultor y no está dispuesto a dejarla correr nuevamente. Antes de entrar en la historia, comente a continuación en qué parte del mundo estás viendo desde hoy. El sol de la mañana golpeó la granja de Golden Grove, haciendo que el aire sea grueso y pesado. Renata Díaz se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y continuó paliando. La pluma de cerdo no iba a limpiarse. A los 26, Renata esperaba una vida diferente, pero las esperanzas eran lujos que ya no podía permitirse. Todo lo que necesitaba ahora era un cheque de pago y un lugar donde nadie la encontraría. «Te perdiste un lugar», dijo una voz profunda detrás de ella. Renata saltó, casi dejando caer la pala. Se giró para ver a Jonas Vale, el dueño de la granja, de pie en la entrada de la pluma. Su marco alto bloqueó la luz del sol, arrojando una larga sombra a través del piso de tierra. «Lo siento», dijo rápidamente, agachándose la cabeza y moviéndose al área que había señalado. «Lo haré de inmediato». Jonas la observó por un momento. Había algo en este nuevo trabajador que lo molestaba. No de mala manera, pero de una manera que lo hizo notar cosas a las que no había prestado atención en años, como se veía la luz de la mañana cuando se filtraba a través de las ventanas del granero, o cómo los lechones chillaban con deleite cuando fueron alimentados. «Estás bien», dijo finalmente. «Solo asegúrate de obtener todas las esquinas. Estos cerdos son más desordenados de lo que parecen». Renata asintió sin mirar a los ojos. Ella había aprendido de la manera difícil de que hacer contacto visual con los hombres podría ser peligroso. Podría confundirse con interés, por invitación, y ella no estaba invitando a nadie a su vida nunca más. Cuando Jonas se alejó, exhaló lentamente. 2 semanas en Golden Grove Farm y había logrado mantenerse para sí misma. Solo unos pocos meses más de trabajo y ella tendría suficiente dinero para mudarse nuevamente. En algún lugar aún más remoto. En algún lugar más seguro. Jonas Vale se sentó en la mesa de su cocina, pasando por las cuentas de la granja. Los números se habían convertido en su refugio desde que perdió a su hermana hace 3 años. Los números no te dejaron. Los números no murieron en accidentes que podrías haber evitado. Su café se había enfriado, pero lo bebió de todos modos. A través de la ventana pudo ver a Renata caminando hacia la vivienda de los empleados al borde de la propiedad, una pequeña cabaña que ofreció a los trabajadores estacionales. Se movió como alguien que llevaba un peso invisible, con los hombros ligeramente encorvados, sus pasos medidos. La granja había estado en la familia Vale durante generaciones. Jonas había crecido aquí con su hermana menor, Emma. Habían subido los robles, perseguían las gallinas y escondidas en el Highloft durante las tormentas eléctricas de verano. Pero Emma se había ido ahora, y la granja se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Jonas cerró su libro mayor y se puso de pie. No estaba seguro de por qué se sentía obligado a saber más sobre Renata Díaz. Tal vez era la forma en que ella parecía desvanecerse en el fondo cada vez que alguien se acercaba. Tal vez fue la forma en que susurró a los animales cuando pensó que nadie estaba escuchando. O tal vez fue solo que su granja no se había sentido como en casa en 3 años, y de alguna manera su presencia hizo que el silencio fuera un poco menos ensordecedor. A la mañana siguiente, Renata se levantó antes del amanecer. Ella prefería las primeras horas, cuando el mundo estaba quieto y tranquilo, sin voces, sin demandas, sin miedo. Se hizo un simple desayuno, tostado y café, y se dirigió al granero. La granja era hermosa a esta hora, bañada con luz suave y dorada. Por un momento, se permitió disfrutarlo, para fingir que este lugar pacífico podría ser un hogar real. Pero las casas no estaban a salvo. Ella había aprendido esa lección demasiado bien.
Los cerdos la saludaron con